Para mí quería hacer, tomo la palabra primero, porque quería hacer primero un punto más político respecto a esta actividad, ¿no? Me parece que lo central de lo que pase acá, yo ya lo conversamos antes de que lleguen ustedes, digo, acá nos vamos a pegar, nos vamos a bardear, hay matices, hay discusiones a muerte. Lo central del objetivo político para nosotros, desde el grupo, en esta actividad, es mostrar que hay un debate, mostrar que hay organizaciones políticas y economistas que están pensando una alternativa para la Argentina, ¿no? Y esto me parece que es esencial porque es gran parte de la fortaleza que tiene Milei hoy, ¿no? Donde aparece como la única persona que tiene un proyecto de país. No, bueno, acá hay 5 grupos que tienen su historia, que tienen sus discusiones y que están discutiendo para adelante, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante a destacar de esto. Ahora cierro este comentario político, abro el comentario más económico, donde nos vamos a empezar a bardear, como les decía, y entonces comentarles que nosotros pensamos esta actividad inicialmente porque nosotros desde el Grupo Paternal hicimos un documento económico que se llama un programa alternativo, bien pomposo como somos los economistas, ¿no? Para poner una serie de ejes en debate. Obviamente no hay nada cerrado y está todo abierto a discusión, pero eso es lo que nos importa discutir, esta alternativa económica a Milei. El documento está colgado en la página del Grupo Paternal en internet y la pueden bajar ahí. Estaría bueno que la lean, nos puteen por redes o hagan lo que quieran. Muy rápidamente, antes de pasar al resumen de lo que yo quiero plantear en estos 10 minutos que nos dimos a cada uno, este documento tiene 3 grandes partes. Primero, un diagnóstico muy corto, porque son 10-12 páginas el texto, no queríamos abundar, respecto a qué es Argentina, qué entendemos nosotros que es Argentina, ¿sí? Esencialmente una economía con un desarrollo intermedio y un desorden macro brutal, ¿no? Digo, gran parte de la historia donde estamos es eso. La segunda parte del documento es cómo entendemos nosotros que se produjo el ascenso de Milei y por qué el discurso de Milei efectivamente tuvo algún correlato electoral que nos lleva al punto que estamos hoy. Y adicionalmente plantear por qué creemos o cuál creemos que es el modelo de Milei, cuáles son las posibilidades de consolidación política del proyecto de Milei y por qué pensamos que eso es malo para la Argentina. Bastante desafiante, pero creemos que lo logramos bastante bien. Y después, y de eso voy a hablar en lo que queda de mi tiempo, planteamos una serie de ejes generales de cómo debería ser la política económica, esencialmente macroeconómica, en un país como Argentina para alcanzar objetivos que creo que todos en la mesa compartimos, ¿no? Una prosperidad para las mayorías, menor desigualdad del ingreso, pobreza nula si es posible y una estabilidad que efectivamente es uno de los rasgos centrales que entendemos que hay en el voto a Milei en 2023. Y entonces, me parece que el primer punto general que tenemos que entender los economistas en Argentina es que las variables económicas no pueden estar en cualquier lado, ¿no? Venimos de varias experiencias donde se plantea, bueno, tal variable no importa, me dedico solo a esta, ¿no? Hemos tenido para todos los lados y últimamente se plantea, bueno, con superávit fiscal alcanza para todo, ¿no? Nosotros en el documento otra vez planteamos muy claramente que cualquiera de esas definiciones a rajatabla en cualquier contexto, en cualquier momento están mal, ¿no? Ni es superávit fiscal siempre, ni es déficit fiscal siempre, o no me importa cuáles son las cuentas públicas. Efectivamente eso no tiene ningún sentido. Podemos entrar en la técnica fina de si hay superávit fiscal financiero hoy o no. Digo, me parece que lo podemos tratar después si hay algún comentario al respecto. Pero es esencial que la Argentina vaya a una solvencia fiscal porque es uno de los principales patas de recuperar al peso como moneda nacional. Digo, este es centralmente gran parte del debate económico de este lado del mostrador. Estuvo planteado en el bimonetarismo, los problemas que trae el bimonetarismo, etcétera. Bueno, una de las causas de ese bimonetarismo está en el desorden fiscal que tiene el Estado. Muy rápidamente, nosotros en el documento planteamos que hay que tener esta idea de solvencia fiscal en el centro y por ende hay que tener un gasto anticíclico, ahorrar en los periodos buenos, que no sería este año, gastar en los periodos malos, para
sostener una situación fiscal más o menos ordenada, y eso implica ida y vuelta entre superávit y déficit, y también la conformación de fondos de estabilización, fondos anticíclicos. Podemos después charlar un poco más esa cuestión. Y un segundo punto que tiene el documento, bastante más extenso, tiene que ver con la política tributaria, ¿no? El gobierno, otra vez, en una simplificación absoluta, plantea hay que bajar impuestos. No, bueno, hay un nivel de gasto que hay que asumir. Efectivamente, los problemas de la política de Milei se ven todos los días, ¿no? Las universidades, el Garrahan, los jubilados, los salarios públicos, la falta de obra pública. Entonces, efectivamente, no es una discusión de más o menos impuestos, sino una discusión de cuáles impuestos y cuál es el nivel de gasto. Nosotros tenemos una posición, la hemos llevado bastante al medio público respecto a que los recortes de gasto de Milei no son aceptables, porque efectivamente rompen las cosas buenas que tiene el país, pero eso efectivamente tiene que ir de la mano una reforma tributaria. Nosotros, como se imaginarán, vamos con más impuestos al patrimonio, más impuestos a los ingresos, recuperar el impuesto a la herencia, y obviamente habrá que dar de baja impuestos que tienen sus problemas, ingresos brutos, débitos y créditos, etcétera. La lista la conocen. Vamos a un segundo punto para en este camino de recuperar la moneda nacional, que tiene que ver con el sector externo. Venimos reiteradamente, ancla cambiaria, todos acá hemos dicho, nos vamos a chocar con una pared, Algunos que somos un poco más grandes pensamos que el experimento de la convertibilidad nos habría enseñado el hecho de no tengamos el dólar más barato que podamos porque nos la vamos a pegar. Efectivamente no lo aprendimos, y reiteradas veces, 2015, 2017 y ahora otra vez. Entonces, de la mano de una situación fiscal solvente, también hay que buscar algún tipo de cambio real que se condiga con las condiciones productivas del país, porque si no, estabilizamos coyunturalmente y nos la pegamos productivamente con el empleo, y salen los turistas por todos lados, ¿no? Instagram hace su negocio con las fotos de todos los que viajan, ¿no? Y entonces estos dos pilares son los que necesitamos para recuperar al peso como moneda nacional, ¿no? Una situación fiscal ordenada y acumular muchas reservas, ¿no? Podamos discutir cuál es el mejor camino. Supongo que acá Martín se está agarrando tenedor y cuchillo para discutir cuáles son las políticas para conseguir más dólares, pero efectivamente de ahí nos sale, y no estoy diciendo ninguna cosa recontra novedosa, pero el debate político en la Argentina parece constantemente ir contra estas cuestiones centrales. Otra vez, empecé diciendo, las variables económicas no pueden estar en cualquier lado, y parece una obviedad y no lo es, lamentablemente. Entonces, nosotros planteamos eso en el documento, hay más, después podemos discutir un poco más, pero a diferencia de otros planteos, sobre todo de la derecha, lo que nosotros decimos, bueno, ahí apenas, si hacemos todo bien y durante muchos años, apenas resolvemos el problema del bimonetarismo y la estabilización definitiva de la Argentina para tener tasas de inflación similares al resto del mundo. Pero el juego ese no nos interesa terminarlo ahí. Esta discusión del gobierno planteando Perú como objetivo, Paraguay como objetivo, evidentemente nosotros no nos subimos en esa, y entonces ahí se abre todo otro capítulo, ¿no? Tanto como podemos usar a los vecinos como marca de que estamos haciendo algo mal en términos macroeconómicos, podemos ver que con solo estabilizar no alcanza. Uno mira a estos casos de estudio del mileísmo, Perú y Paraguay, y tiene niveles de informalidad altísimos, niveles de pobreza mucho más altos que Argentina, inclusive en el desorden que estamos. Entonces, evidentemente, ahí no termina un programa alternativo al experimento Milei. Tenemos que ir un poco más. Bueno, ¿qué es ese más? Bueno, política productiva, ¿no? Volver a dotar al Estado de algún tipo de planificación que le diga para dónde tenemos que ir, en términos estructurales, en términos de qué empresas, qué sectores, qué regiones. Y ahí, bueno, hay un mundo de cosas para decir, pero efectivamente no nos corremos de esa discusión. Para lo que nosotros solemos decir en el grupo paternal, es evidente que la estructura productiva argentina hoy, sumándole vaca muerta, la minería, el agro a full, plantando soja en la frontera con Bolivia, donde quieran, no genera 21 millones de puestos de trabajo de calidad para todos los argentinos. No alcanza. Podemos discutir si es un poco más o un poco menos, pero no alcanza. Entonces hay que buscar otras cosas. Bueno, ¿qué son esas otras cosas? Bueno, discutamos. En el documento, supongo que los compañeros seguro toman algo de esto,
efectivamente, el sector industrial va a tener que jugar un rol, pero un sector industrial que aporte a esto y que no sea simplemente un relleno discursivo para quedar bien. Obviamente la economía del conocimiento, etcétera, etcétera, hay varios, pero hay que plantearlo en el marco de una estrategia de planificación, un cambio estructural de la economía argentina que haga que esa estabilización además se convierta en empleo de calidad, de buenos salarios para el conjunto de la población argentina. Otra vez, no nos cerramos en eso, no decimos, bueno, es simplemente una cuestión de cambio estructural. No, efectivamente hay que sostener una transición social en esa estructura productiva y por ende no se termina el camino en una estabilización y cambio estructural. Tenemos que hacer política educativa, tenemos que hacer política social, tenemos que hacer transferencia de ingresos para sostener a la población mientras llegamos a ese lugar que queremos llegar. Entonces, para nosotros la discusión es, como les decía al principio, con el objetivo político. Me parece que lo que hay que mostrar es que esto está en debate. Que aunque la política, la alta política, y en esta época de elecciones, muchos no traten de no sacar los pies del plato, y la discusión al respecto si Milei o no Milei, y entonces la oposición muy tibia que le dice, bueno, superávit fiscal sí, pero no le cortes al Garrahan. No, hay que plantear una alternativa, digo. Hay que jugársela. El experimento Milei termina mal. Lo sabemos, lo hemos vivido y ya va mal. Bueno, ¿qué le enfrentamos a eso? ¿No? Y eso es parte de lo que no está. Digo, si uno ve, y cierro con esto, uno ve el ejemplo del vocero presidencial tirando una fake news en redes sociales respecto a que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tiene un discurso económico, es evidente que el gobierno entiende que ese es su principal herramienta electoral. Nosotros tenemos un programa económico horrible, pero lo tenemos, el resto no tiene nada. Bueno, esto, y Martín Calos, que no sé por dónde estará, hasta ahí, está impulsando un tour de presentaciones de esto, entonces lo hago público, digo, nuestra idea del grupo es ir a donde les interese, a donde nos llamen, para discutir esto, para poner en marcha este debate. No importa si les parece bárbaro, acá Cande ya notó un montón de críticas mordaces y sagaces al documento, la idea es, demos este debate, demos vuelta a la página respecto al experimento Milei y a lo que la gente no quiere volver. ¿Qué es lo que le ofrecemos? Bueno, eso es lo que hay que poner en marcha, eso es lo que hay que debatir y por eso arrancamos con esta actividad. Gracias a todos por venir y ahora abro a los compañeros. Tomo agua. Ahora, ahí va, ahora pasamos. Bueno, antes de presentar a todos, ustedes seguro vinieron, no por el grupo paternal, no por el documento, sino a ver a Paloma Barona, que claramente no vino. Ella estuvo enferma, estaba bastante enferma, entonces pidió el reemplazo y vino Martín acá, Groper, a reemplazarla por misión productiva. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir en orden. Ahora le toca a Gonza Carrera, vamos a leer sus pergaminos abultados, magíster en Economía Aplicada, docente de acá, UCES, UNDAVI, UDESA y economista en Equilibra. ¿Querés tomar tus 10 minutos? Bueno, gracias. Espera. Sí. Tenés que hablar de eso. Bueno, a ver, primero que nada, gracias a Juan por la invitación y sobre todo, bueno, Juan pasan los años y sigue teniendo la capacidad de juntar a los diferentes Avengers de la heterodoxia, así que celebro eso. Creo que, a ver, yo participo de Refresh, que es el espacio de graduados de variable independiente, que es una agrupación de acá de la Facultad Independiente, que venimos laburando sobre todo de 2022 con muchos profesionales, economistas, sociólogas y varios profes de acá de la Facu. Una serie de debates muy en esta sintonía. Caracterización, hace 50 años que la economía argentina nos da todo mal, digamos, y en ese marco muchos de nosotros partimos de esa inquietud de que el problema argentino se basaba en un problema distributivo, o sea, muchos empezamos a militar en organizaciones mamando un poco esa idea, y nos fuimos convenciendo sobre la marcha estos últimos 3 años de que Argentina tenía un gran problema desde el 75 para acá, de estabilidad macroeconómica, que quizás antes lo ninguneábamos, y de desarrollo de más largo plazo. Entonces venimos laburando sobre todo muy en sintonía con lo que comentaba Juan, esas dos grandes ideas, estabilización
y desarrollo como horizonte para pensar algunas reformas de corto, mediano y largo plazo. Fundamentalmente ese es el paraguas en el que me quiero mover para pensar algunas cosas concretas. Creo que Juan un poco lo mencionó. Voy a arrancar por el lado de lo fiscal, que es un tema complejo para la heterodoxia. Creo que con los ponchazos aprendimos que lo fiscal es más central de lo que pensábamos y es una autocrítica que tenemos que hacer. Creo que es una bandera que no podemos regalarla. Creo que hay que empezar a dar esa discusión. Yo la verdad que no creo que el énfasis tenga que estar tanto en si es necesario superávit fiscal hoy, equilibrio financiero, lo que sea. Me parece que el eje tiene que estar en la composición. Esa tiene que ser nuestra crítica, en cómo se hace el superávit fiscal. Porque si de un lado hay superávit fiscal y del otro hay desequilibrio, siempre vamos a perder la discusión. Entonces, nosotros lo que hicimos en Refresh es, el año pasado, una propuesta de llegar al mismo número de superávit financiero del que llegó el gobierno, cambiando la composición, digamos. Se podía hacer un ajuste distinto, esa es un poco nuestra hipótesis. Obviamente, todo tiene costo, digamos, no es sencillo, te van a putear, digamos, y tenemos que bancarnos un poco eso. Creo que efectivamente hay un tema de simplificación impositiva, que Juan lo mencionó, tenemos muchos impuestos en Argentina, tenemos que encarar el problema desde ahí, desde intentar incrementar la presión efectiva, impositiva, simplificando impuestos, o sea, es un doble juego. Creo que es muy difícil desligar el problema sin pensar el tipo de cambio. Nosotros, la verdad que es muy claro que cuando abaratás mucho el dólar en Argentina tendés a un estado más bajo. O sea, si no vemos eso, que la derecha siempre abarata el dólar y siempre ajusta porque no podés darle competitividad a la economía, no tenés que eliminar las retenciones, tenés que bajar impuestos. Creo que hay un consenso ahí que nos fuimos aprendiendo también sobre la marcha, y creo que si vamos a un esquema de retenciones tiene que haber un tipo de cambio medianamente competitivo, pues si no es imposible. Creo que hay que pensar impuestos al patrimonio, a la herencia, los altos ingresos, eso desde ya. Pero me parece que está bueno focalizar un poco el lado del gasto también, que también es un tema que a nosotros nos cuesta. Yo creo que también sobre la marcha, Milei, tirándonos 27 cosas por la ventana, nos hizo ordenar un poco las prioridades de qué es lo que nos enorgullece como sociedad y qué no tanto. Creo que la educación pública, la salud pública, la alta cobertura que tiene nuestro sistema previsional, creo que la ciencia y técnica, bueno, ya sabemos, son algunas cosas que nos enorgullecen y que estamos orgullosos de que Argentina es una sociedad que siempre se caracterizó por la movilidad social ascendente. Bueno, los subsidios a la energía no entran ahí, me parece que es claro, y nos la pasamos años dando esa discusión y todavía Milei sigue teniendo 1,1 punto de porcentaje del PBI en subsidios a la energía y nadie da esa discusión. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que, como progresistas, decir gastemos más en jubilados, más en educación pública, más en salud, menos en subsidios a la energía, que hoy están pagando los ricos menos subsidios a la energía de lo que pagan con Massa. Entonces, ahí me parece que hay un tema que hay que laburarlo. Creo que el tema de las reglas fiscales son necesarias. Yo soy más de escuela, primero estabilicemos y después pensamos fondos anticíclicos. Creo que es necesario igual un fondo anticíclico más perspectiva de largo plazo. Cuando veamos vaca muerta y todo eso, es imposible pensarlo sin un fondo anticíclico. Creo que, metiéndome un poco en política monetaria, que también es un tema que la verdad yo creo que se lo regalamos a Milei. Creo que no podemos seguir con tasas reales negativas, o sea, nos quejamos de la economía monetaria, pero cuando pensamos cómo hacer que la gente ahorre en dólares, lo único que hacemos es perseguir cuevas. Entonces, la verdad que claramente el esquema hay que pensarlo del lado de los incentivos. Creo que Argentina necesita una tasa real positiva, justo estamos en momentos donde es mala palabra porque se pasan de mambo a veces, pero sí creo que es necesario alinear un poco los incentivos. Creo que para eso el Banco Central tiene que ser un Banco Central que se ocupe de estabilizar la economía y la moneda, recuperar la moneda nacional. No le tenemos que pedir al Banco Central cosas que las tiene que hacer un banco de desarrollo, por ejemplo, créditos subsidiados. Creo que eso lo tiene que hacer un banco de desarrollo, un banco público, está perfecto. Creo que el Banco Central tiene que ocuparse de estabilizar la moneda a largo plazo en un país que estamos con mucha inflación hace tiempo. Ahí creo que hay que pensar un acuerdo más de largo plazo, tomar el ejemplo de YPF como una política de Estado, del INDEC, inclusive con cambio de gobierno mantuvieron algunas políticas. Creo que el Banco Central tiene que tener un rol así, no digo ir al esquema de Perú, de velar de 45 años, pero sí pensar una cierta sostenibilidad en la política monetaria, que no venga un gobierno, imprima 4 bases monetarias, venga otro y lo cierre, digamos. Eso claramente no va. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio, sobre todo en algo que es muy sensible para un país con tanta inflación. Creo que pasando un poquito al lado previsional y laboral, ahí obviamente
Es un tema súper complejo. Ahí nosotros lo vemos muy atado, tanto lo laboral como lo previsional, son dos cosas que van muy de la mano. Creo que hay un problema de formalidad laboral fuerte, que todos lo conocemos. El 30% de los ingresos del Estado en 2024 fueron de jubilaciones, pero el 37% del gasto, o sea, hay que equilibrar un poco eso. Claramente el sistema está mal. Ahí una idea, que lo dicen todos los especialistas previsionales, es eliminar los regímenes previsionales. Nosotros los docentes universitarios vamos a ser los primeros perjudicados, pero está bien, me parece, dejar de tener más de 200 regímenes especiales para los sistemas jubilatorios. Es algo que hay que discutir. Creo que como heterodoxia hay que correr el debate en aportaron o no aportaron o capitalización versus reparto, y lo que venimos elaborando un poco de Refresh y de Variable Independiente es ir a un esquema donde tengamos dos grandes grupos, similar un poco a lo que leí que comentaban en el documento de grupo paternal, un grupo que siga manteniendo la alta cobertura previsional que tiene nuestro sistema mediante la PUAM, pero no la PUAM de ahora, que es una miseria, que es el 80% de la mínima, sino intentar que se acerque cada vez más a la mínima, que sea básicamente una política de justicia social financiada con rentas y no con aportes contributivos, y otro esquema más contributivo que ahí un poco lo que hemos estudiado, leído, es básicamente ir a un esquema de eliminar los 30 años de aportes y con 20 años de aportes te puedas jubilar, no tengas que entrar en moratorias. Creo que las moratorias generan un problema de previsibilidad para un esquema que tiene que ser justamente previsible. Entonces, me parece que es un debate difícil, pero hay que darlo. Lo laboral, a ver, ya lo conocemos, hay que volver a crecer para que haya más empleo privado formal, que es un poco lo central. Creo que hay que repensar el monotributo, creo que hay que bajar el costo no salarial para las unidades formales pequeñas. Bueno, hay que pensar un poco ese esquema. Y bueno, tiré muchas cosas. Por último, comercio exterior e integración financiera. Creo que es el otro eje que quizás también siento que Milei tiene una propuesta muy clara y nosotros titubeamos un poco. A ver, una cosa es abrir la economía con este dólar, otra cosa es abrir la economía como de 2003 a 2008, que estaba abierta la economía y podías importar lo que quieras. Entonces, hay una cosa que está muy relacionada al tipo de cambio real. Es necesario abrir la economía. Creo que tenemos que ir a un esquema sobre todo para incrementar la productividad. Nos alejamos mucho del mundo cuando de golpe hay una revolución tecnológica y vos te cerrás. Es otro mundo el que estamos viviendo. Pero también hay que fomentar las exportaciones. Bueno, ahí laboramos bastante con Halak, que es un profe de la Facu. Todo el tema de la exportación de bienes diferenciados es algo que hay que seguir fomentando, porque claramente sin exportaciones no podemos crecer y sin crecer no podemos bajar la pobreza de largo plazo. Y después la apertura financiera indiscriminada también es un problema, eso ya lo sabemos, quizás es donde más hemos estudiado. Tenemos que pensar regulaciones macroprudenciales, creo que el documento de grupo paternal iba por ahí también, es una necesidad. Fui muy rápido, perdón. Pero en términos generales, eso, más a modo de cierre, creo que todos estos debates no podemos esperar a 2027 para darlos. Creo que hay una sensación, o a mí por lo menos me preocupa esa sensación. Esperemos a 2027 y ahí los hacemos. Ya sabemos que eso sale mal, tenemos una experiencia reciente muy evidente. Y que creo que esos debates hay que empezar a darlos, sobre todo porque post-elecciones Milei la va a empezar a tirar. Va a empezar a tirar propuestas, va a empezar a tirar reformas, y no podemos ser siempre los heterodoxos los que defendamos el status quo, esto está bien, y me quedo con la economía como está, porque sabemos que la gente necesita un cambio porque la está pasando mal hace tiempo. Entonces, esa necesidad de cambio de la gente tiene que ser nuestro motor para intentar hacer reformas estructurales que no sean a la Milei, a los ponchazos, liberales, etcétera, pero sí que nos permitan trazar un sendero de estabilización y desarrollo. Así que, bueno, toda la parte productiva la dejo para Marto, que también es muy relevante. Gracias. El micrófono, pero te leo. Presentame como Paloma y hago correcciones. Menores. Soy economista, trabajo en SFI igual que Paloma. Somos esencialmente parecidos. Ella es bastante mejor que yo, pero bueno, les tocó. Se enfermó y les toqué yo. Antes que nada, les pido disculpas por no ser Paloma y les agradezco a ustedes por recibirme, por aceptarme en mi condición de Martín. Así que nada, eso, primero agradecerles. Y después me quedé pensando, antes de empezar, una cosa que se mencionó un poco de,
como economistas heterodoxos quizás relegamos un poco unas discusiones, y también me parece que hay una cosa para alivianarnos las culpas y las cargas de los fracasos del país. Muchos de nosotros también fuimos parte de procesos políticos, de organizaciones, de militancia, incluso desde muy chicos, por lo menos en mi caso, y terminamos atrapados en esa dinámica que nos hacía quizás no profundizar mucho en cuestionar algunas formas que tenía la economía de funcionar, los funcionarios de funcionar, y que quizás fuimos más víctimas de un proceso político poco exitoso en algún punto, pero nada, eso, me parece que estaba bueno pensarlo también un poco así de ese modo. Sí creo, ahora en lo que me toca un poco más a mí, de la política productiva y de pensar un poco el desarrollo de la matriz productiva argentina, que sí cometimos un error central, que fue la deshumanización un poco de la discusión sobre el desarrollo. Producto creo que de Twitter, chicanas y de encerrarnos en nosotros mismos, terminamos quienes intentábamos o queríamos discutir el desarrollo, discutiendo un poco más minería sí, minería no, con quienes no les gustaba la minería, como si nosotros fuéramos amantes de la minería, lo mismo con la gran mayoría de las actividades extractivas. Y creo que un poco lo que hay que recuperar ahora también, porque es parte del momento político que nos toca atravesar, es humanizar esa discusión sobre el desarrollo, y que un modelo de desarrollo no es más que un modelo que le permita a la sociedad argentina vivir mejor, con mejores salarios y una vida más feliz en el territorio que le toca habitar. Entonces creo que poder transformar un poco la discusión y humanizarla ayuda a, por un lado, a que pregne y a que sea mejor recibida, y creo que esa es una tarea que tenemos que encarar nosotros. Entonces, creo que lo central que creemos nosotros en Misión Productiva, yo milité mucho tiempo acá en la facultad, ahora me toca estar en Misión Productiva, justamente empezando un poco más esto, es Argentina necesita un proyecto nacional de desarrollo. Necesita centralmente poder decidir cómo se quiere desarrollar, qué es lo que quiere hacer. Hoy eso no sucede. Centralmente porque la inestabilidad macroeconómica genera un círculo vicioso de problemas que se terminan retroalimentando, que es un poco lo que mencionó el documento, mencionaste vos, Juan, mencionó Gonza. No hace falta que ahonde mucho en eso, pero discutir la estabilización y una macroeconomía saludable que pueda perdurar en el tiempo sin grandes alteraciones es fundamental e indiscutible para encarar un proceso de desarrollo exitoso. Obviamente creemos este proceso de estabilización transitoria y de corto plazo no solamente no alcanza, sino que no es la que necesitamos. El proceso de estabilización que necesita la Argentina es uno bien distinto, que le permita a las empresas tener un funcionamiento normal, exitoso, acceder al mercado de crédito que hoy no pueden acceder, tener un mercado interno relevante, poder acceder fácilmente a mercados externos que obviamente con este tipo de cambio no se puede, pero de vuelta, darse una política de desarrollo habiendo estabilizado la macroeconomía, de lo que se encargarán los Gonza Carrera de la vida, es imperioso y es fundamental. Hoy en día creo que no hace falta profundizar mucho más porque el análisis de ustedes fue muy bueno, pero el problema que tiene Argentina es, por un lado, un problema externo que nunca logra poder financiar las importaciones que necesita para dar el salto productivo que requiere la estructura productiva, y un problema fiscal interno que termina generando las alteraciones macroeconómicas de las que hablamos antes. Entonces, poder justamente dar una política productiva que permita elevar la productividad de toda la estructura productiva argentina en todo el territorio argentino es lo que le va a permitir a la Argentina poder salir de ese problema de brecha externa y de restricciones fiscales, para poder dar ese salto hacia adelante y poder transformar su estructura productiva y beneficiar a la sociedad entera. ¿Cómo? Creo que es la gran pregunta y la gran discusión, y lo que despierta pasiones a veces felices y a veces tristes. Creo que hay dos aspectos fundamentales. El primero, obviamente, es un apalancamiento fuerte en los recursos naturales que tiene Argentina, que son necesarios de explotar, creo yo, para
para poder dar ese salto adelante que hace falta, pero no es obviamente de cualquier manera. Hay una posibilidad de explotar los recursos naturales como Nigeria, que es una autopista del pozo petrolero al puerto y después no hay ningún tipo de integración productiva local. Obviamente está de más decir que ese no es el modelo de desarrollo de recursos naturales que queremos. Creemos firmemente que se pueden explotar los recursos naturales de manera responsable ambientalmente y con un enfoque fuerte en el desarrollo de proveedores locales que termine generando encadenamientos productivos industriales y salarios competitivos, trabajo de calidad, especialmente en los territorios donde se encuentran los recursos naturales. El crecimiento de la ciudad de Neuquén en los últimos años es testigo de eso. Llegan 10 familias por día a Neuquén que se instalan producto de la explosión espero que no, de la explosión productiva. Bien salvado. Gracias. De Vaca Muerta. Eso justamente para que sea un proceso de desarrollo sostenible y que lleve a la Argentina a un lugar mejor y puntualmente a todo el territorio argentino un lugar mejor, requiere una serie de políticas públicas que permitan poder desarrollar esos territorios que hoy quizás existe, pero le falta un empuje fuerte, obviamente, del Estado Nacional, porque los gobiernos provinciales no pueden solos. Pero avanzar en la explotación de recursos naturales con un fuerte enfoque en desarrollo de proveedores locales establecidos en el territorio donde se encuentra el recurso natural, necesita estar asociado a una política territorial urbana, necesita tener un sistema de salvaguardia, necesita tener un sistema educativo acorde para poder acompañar el desarrollo de estos recursos naturales y que se beneficien puntualmente las sociedades donde se encuentran esos recursos. Creo que es fundamental que uno de los principales beneficiados de los recursos naturales sean las comunidades donde se encuentran esos recursos. Y sin política pública y sin política productiva, eso es imposible. Creo que ahí está un poco la discusión de cómo explotamos los recursos naturales y cómo llegamos, ¿no?, a lograr esos encadenamientos productivos. La única manera que encontró el mundo de hacer esto es a través de políticas productivas. Las políticas productivas sirven, por un lado, para empujar a las empresas que explotan los recursos naturales a abastecerse de producto nacional para poder realizar sus actividades, pero también sirve para desarrollar otras actividades que no estén estrictamente asociadas a los recursos naturales. Y creo que ahí es donde hay que hacer eje para resolver los grandes problemas de empleo formal y de salarios bajos que tiene Argentina. Una política productiva que le permita a sectores con mucho potencial, que son las energías limpias, la producción de energías renovables, la biotecnología, los servicios basados en el conocimiento, empujar sectores que tienen un alto potencial de generar empleo de calidad, con buenos salarios, con buenas condiciones laborales, creemos que es fundamental y que solamente se hace a través de la política productiva y se hace a través de la política productiva exitosa y sobre todo eficiente, porque quizás también, perfecto, voy cerrando, una política productiva que no es eficiente, como quizás muchos de nosotros hemos militado por momentos, no termina funcionando y quizás terminan generando más perjuicios para la sociedad en el largo plazo, porque son proyectos políticos con un horizonte feliz y terminan fracasando y aparece un proyecto político con un horizonte mucho menos feliz que el que pensábamos, por lo menos que encarábamos nosotros. Entonces, lo que creemos es que el Estado tiene que orientar, coordinar y potenciar al sector privado para poder alcanzar sus objetivos de desarrollo, pero con una fuerte condicionalidad del Estado que pueda elegir estratégicamente los objetivos que se propone para poder beneficiar a la sociedad entera. Para cerrar, voy a repetir un poco lo que dije al principio, pero muchas veces en la discusión del desarrollo eso se despersonaliza y termina siendo más una discusión de qué sector me gusta más, si a mí me gusta el sector textil, si los de Tierra del Fuego son buenos, son malos, si la minería es buena o es mala, y quizás por lo menos creo yo de mí mismo que se pierde el eje, y creo que es lo que hay que recuperar un poco, que el desarrollo es integración social, es el bienestar de la sociedad, es soberanía nacional y que no existe una patria justa, libre y soberana sin una política productiva exitosa y sin un modelo de desarrollo eficiente y sostenible en el tiempo. Entonces,
El orden macroeconómico es fundamental, un plan de desarrollo es el camino, pero el bienestar social y la felicidad del pueblo argentino termina siendo el destino final al que queremos llegar con una política de desarrollo exitosa. Eso es todo. Ya no sé de qué lado hay que hablar. Muy bien, vamos muy bien de tiempo. Ahora Pablo Warren, que es doctor en Desarrollo Económico de la UNEQ, investigador y docente del IDEI en UNCS y Económicas, miembro de LOCEP. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación a la actividad. Muchas gracias al Grupo Paternal. Me parece una iniciativa muy importante. Agradezco también acá el acompañamiento de LOCEP y de los chicos de SOS. Vinieron varios. Nos parece una actividad muy importante. Nosotros estamos en una búsqueda similar también. Es un momento, es un contexto en el cual hay que pensar alternativas al gobierno de Milei, al mismo tiempo que militamos en contra de lo que está haciendo, ¿no? Y estos debates, estos puntos de encuentro creo que son muy importantes. Nosotros estamos trabajando en la construcción de un plan que llamamos el Plan de Desarrollo Humano Integral, del cual el OCEP está ocupado de la parte más económica, así que me voy a remitir a eso. Y como punto de partida quiero remarcar este consenso en cuanto a la importancia de mantener el orden macroeconómico, de mirar a la inflación como una variable central, que es algo que efectivamente en los gobiernos nuestros no sucedió y se descuidó. Y hay que hacer una autocrítica muy fuerte por el impacto social, productivo y por haber engendrado al monstruo de Milei, ¿no?, que nos gobierna hoy. Así que me parece que es una autocrítica válida y que tenemos que tenerla presente. Obviamente tenemos que poder discutir con Milei, tenemos que pensar el orden macroeconómico de otra manera, ¿no? Porque este orden macroeconómico no es ni justo ni sustentable, ¿no? No es justo porque está basado en un recorte brutal de la obra pública, 80%, recorte en la educación del 40%, porque las jubilaciones están congeladas con la nueva fórmula en el nivel más bajo del año 2004, bueno, porque también para bajar la inflación se está usando como ancla el salario, ¿no? Entonces, estamos en un orden macroeconómico que no es justo. Entonces, ¿para qué tener este orden macroeconómico? ¿No? Ese no es nuestro objetivo no es el orden macroeconómico per se. Entonces, nosotros tenemos que ser al revés. Cuando pensamos el equilibrio fiscal, tenemos que pensar en qué queremos gastar y ahí vemos cómo hacemos el equilibrio fiscal y en ese sentido estamos trabajando también en una reforma fiscal progresiva. Ahí yo no quiero igual que perdamos la batalla con el relato de Milei, ¿no? Porque sigue siendo cierto que la gran mayoría de los países tienen déficit fiscal y lo tienen hace décadas. Claro, nosotros tenemos un problema de que somos un país periférico y un país que por distintas cuestiones perdió su moneda, digamos, ¿no? Perdió la capacidad de ahorro en su moneda, perdió la capacidad de tomar deuda, digamos. Pero la cuestión es mucho más profunda, que si hay equilibrio fiscal se arregla todo. Y de hecho ese es el punto. Hoy hay equilibrio fiscal, podemos discutir la capitalización de intereses, pero hay un superávit fiscal primario importante. Y los problemas no están ni de cerca solucionados. Entonces la solución evidentemente pasa por otro lado, ¿no? Lo cual no quita que, al menos en un primer momento, va a haber que cuidar el equilibrio fiscal hasta recuperar el valor de la moneda, ¿no? Y ahí es donde me voy a ir a lo productivo, donde efectivamente nosotros seguimos creyendo, digamos, que la estabilidad real viene por el lado del sector externo. El gobierno, hasta en algún punto también, ¿no? Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está tratando de mantener el tipo de cambio lo más fijo posible, con todas las herramientas que aparecen, para que no suba la inflación, ¿no? Entonces, el gobierno tampoco, boludo, te hablan de los déficits fiscal, pero tratan de mantener congelado el tipo de cambio. Pasa que lo hacen de una manera que no es sustentable, ¿no? Lo hacen primero frenando importaciones, después con el blanqueo, con los dólares del fondo, tratando de estimular como sea el carry trade, ¿no? Que es una forma que a nosotros no nos gusta y que nos parece que tiene patas cortas. Entonces ahí es donde aparece lo productivo. Y ahí es donde aparece, me parece uno de los problemas que tenemos, que es que nosotros, el campo popular, podríamos decir, tuvo un relato de hacia dónde tenía que ir la matriz productiva, de cómo se tenía que organizar la economía, que era en torno a un proceso de industrialización, ¿no? Y esa fue la estrategia dominante en la mitad del siglo XX. Venía de la mano de que los países que se habían desarrollado en ese entonces efectivamente habían recorrido un proceso de industrialización, ¿no? Un caminito. Crecía la industria, crecía el empleo, era un empleo de mayor productividad, ese empleo de mayor productividad traía mayores salarios. Ese empleo industrial también te hacía crecer la tasa de urbanización, ¿no? Entonces había una asimilación a industrialización con desarrollo. Eso es algo que claramente queda trunco en
en Argentina y en parte en el mundo a partir del 75, ¿no? A partir del 76 en realidad. En Argentina lo corta la dictadura de Cuajo, ¿no? Destruyendo buena parte de nuestras capacidades productivas, pero también hay una reestructuración a nivel mundial, ¿no? Donde se abandona esta lógica de los procesos de industrialización autárquicos, ¿no? Mirando para adentro, y tenemos el auge de la globalización. Y lo que tenemos es una industria que se fragmenta en actividades más simples y actividades más complejas. ¿A dónde van las actividades simples? A la periferia, principalmente a los países del sudeste asiático, que en ese momento ofrecían mano de obra muy barata, disciplinada, y las actividades más complejas quedan en los países centrales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de industrialización hoy, bueno, ¿a qué nos referimos? ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, me parece que nosotros no hemos logrado en este tiempo construir un nuevo relato fundado en ideas sobre hacia dónde tiene que ir el desarrollo productivo, ¿no? Y bueno, entonces nosotros ahí, lo que, digamos, tomando esto que planteaba el documento, de pensar cómo debería ser una Argentina desarrollada, bueno, uno cuando ve la estructura productiva de los países más desarrollados se encuentra que, bueno, efectivamente está esta especialización en actividades más complejas, ¿no? El ejemplo típico que yo siempre doy en las clases es el iPhone, que dice diseñado en California, hecho en China, ¿no? El conocimiento, la innovación se hace en Estados Unidos, después la manufactura va a China. Algunos países han logrado escalar a partir de tener esa manufactura, otros no. Entonces hoy tenemos países industriales muy pobres, Bangladesh, Camboya, México, en América Latina, ¿no? Bueno, entonces, ¿hacia dónde podemos ir nosotros? Bueno, lo que nos muestra la estructura productiva de los países desarrollados es que hay que ir a esas actividades más complejas y que esas actividades más complejas están ligadas a la ciencia, están ligadas al conocimiento, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tenemos que identificar dónde tenemos esas mayores potencialidades, tenemos que usar políticas industriales complejas, ¿no? Tenemos que revisar las mejores prácticas internacionales, pero lo interesante y lo desafiante de esta época es que, aun si eso no funcionara, y nosotros lográramos, por ejemplo, en sectores como la biotecnología, la industria nuclear, dominarlos y posicionarnos en el mercado internacional, no resolveríamos nuestros problemas, ¿no? ¿Y por qué no resolveríamos los problemas? Porque esas actividades de alta complejidad, a diferencia de la industrialización de antes, no te generarían el pleno empleo que te podían llegar a generar, ¿no? No tendrían esa intensidad de trabajo que tenía el tipo de industrialización de mediados del siglo XX, de la industrialización liviana, de la industrialización pesada. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a mirar más cosas. Y aparecen distintos sectores que nos pueden ofrecer distintas cosas y que tenemos que poder articularlos en un programa, ¿no? Los recursos naturales. Creo que el aporte que hacía acá Martín estaba muy bien, de pensar los encadenamientos con una lógica federal. Me parece a mí también que los recursos naturales bien usados, porque los recursos naturales, si los usamos, tenemos que usarlos bien, ¿no? Porque si no es todo pérdida. Y tienen que también servir para financiar esta política productiva, estos sectores estratégicos que nosotros definamos. Pero, como decía, eso no va a resolver el problema del empleo, no va a resolver el problema de los salarios, no va a resolver la cuestión social. Entonces ahí es donde aparece la importancia de otros sectores, como los servicios, por ejemplo. Ahí la educación, la salud, los cuidados, ¿no? Los cuidados son muy importantes, sobre todo con el cambio demográfico. Cuando uno mira los países de la OCDE, ¿no? Los países desarrollados, te encontrás que la industria pesa muy poco, 12% en el empleo, más o menos, y la salud, la educación, los cuidados están más cerca del 30% en el empleo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay una porción muy importante de empleo que se puede generar ahí. Y después, lo que hay que mirar, y es donde desde los CEP nosotros hacemos mucho foco, es en la economía popular. Para nosotros la economía popular, esto lo tiene muy bien trabajado el grupo de economía popular de los CEP, lo entendemos como un segmento productivo de alta informalidad, de baja productividad, que se desempeña en distintos sectores productivos, ¿no? Textil, agricultura, cartoneros, ¿no? Un caso muy conocido, se desempeñan en distintos sectores productivos. Bueno, ese fenómeno de la economía popular es un fenómeno que nosotros lo vemos primero como masivo, porque el 20% de la PEA nosotros la caracterizamos como economía popular. Y si incluimos a los no registrados, nos vamos al 30% de la población económicamente activa como miembros de la economía popular, ¿no? Entonces estamos hablando de una porción muy grande de los trabajadores que hoy están en condiciones de informalidad, la mayoría en condiciones de cuenta propista, ¿no? Que se inventaron su propio trabajo, que no tienen patrones o que están sueltos o que están en cooperativas. Y son sectores que viven con un ingreso de subsistencia, ¿no? Y ahí está mucho la idea esta de transformar los planes en trabajo, la economía va a crecer, los vamos a incluir, bueno.
Nosotros tenemos medido, el Grupo de Economía Popular lo tiene medido, que entre 2016 y el 2022 el porcentaje de trabajadores que identificamos como de la economía popular que transicionaron hacia empleo asalariado registrado fue solo el 3%, ¿no? Incluso en los años donde hubo crecimiento, porque hubo algunos años, después siempre tenía una caída de crecimiento, pero hubo años de crecimiento, bueno, en esos años tampoco. Entonces es un fenómeno que es masivo y que también es estructural. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con ese porcentaje enorme de la población. Y ahí es donde nosotros pensamos, bueno, el orden macroeconómico, el cambio estructural, son condiciones necesarias para el desarrollo humano integral, pero no suficiente, no están ni de cerca de ser condición suficiente, ¿no? Y ahí es donde aparecen los servicios y donde aparece la economía popular. ¿Y qué es lo que decimos sobre la economía popular? Bueno, que hay que trabajar en dos dimensiones. Por un lado, el desarrollo técnico y productivo de estos sectores, de este segmento productivo que se inventó su propio trabajo, y por otro lado, garantizarles un complemento de ingresos, para que no les pase que un mes llegan y pueden pasar la línea de indigencia o la línea de pobreza, otro mes no. Entonces ahí nosotros pensamos un programa de complemento de ingresos también masivo, a la altura de lo masivo que es este sector. Bueno, cierro con esas ideas y no quiero dejar de mencionar, digamos, que hay que seguir trabajando y hay que seguir interactuando sobre alternativas al gobierno de Milei, pero que también estos 2 meses tenemos una tarea que es tratar de que al gobierno le vaya lo peor posible en las elecciones, porque Milei lo que quiere en este momento es llegar a ese tercio en el Congreso que le permitiría gobernar a puro decreto y a puro veto, ¿no? Ese es el objetivo de Milei. Y eso hay que prevenirlo, porque eso va a implicar que le pueda seguir haciendo, o que pueda profundizar el daño que le está haciendo a nuestro pueblo y condicionando las posibilidades de desarrollo futuro del país. Bueno, ahora viene Candelaria Boto, de Ecofeminita, licenciada en Economía de la UBA, especializada en políticas públicas de cuidado de Claxo y periodista en diversos medios. Lo dejaste así que abierto. Pluriempleo y precarización se llama eso. Bien temprano, te encuentran en tal lado, un poco más tarde. En cualquier hora me pueden encontrar. Bueno, hola a todos y todas. Para mí es un honor estar acá. Quiero agradecer la invitación y también que estén acá un jueves por la tarde. Habla de un interés en estas temáticas, así que muchas gracias por eso. En términos personales, obviamente es un honor estar acá al lado de Juan, que creo que hablo en nombre de muchos y de muchas cuando digo que fue no solo un referente, un formador en términos de contenido, sino también muy habilitante para que muchos empecemos nuestras trayectorias más políticas, como militantes, como activistas, pero entendiendo que teníamos que ser profesionales economistas para algo, ¿no? Que veníamos a la universidad pública para formarnos y para dejar algo justamente en este país, en la construcción del conocimiento económico, así que en lo personal es un honor. Y de parte de Ecofeminita también nos resulta muy interesante que nos inviten a estas mesas de discusión sobre los programas alternativos para pensar un proyecto nacional y popular en Argentina, un proyecto de soberanía nacional. Voy a ser breve porque tenemos 10 minutos, somos 5, están cansados y me interesa mucho más lo que hablemos después. Y además voy a aclarar que yo obviamente hablo como comunicadora, yo no me dedico a la academia, así que creo que puedo mirar un poco desde afuera cómo se lee muchas veces esta palabra de, principalmente los economistas y de la ciencia económica como esta ciencia que parece que tira verdades y que muy pocas veces se hace preguntas o se hace autocríticas en relación a las máximas que tira, más allá de que muy pocas veces le pega, ¿no? a esas máximas, como que sistemáticamente no le pegamos en el diagnóstico o en el resultado y sin embargo la gente sigue apostando en nuestro conocimiento y en nuestras verdades. Entonces creo que en ese sentido la pregunta que quiero abrir acá para después ir más en particular a la economía feminista tiene que ver con, estamos en esta facultad de Ciencias Económicas, estamos en la universidad pública. ¿Para qué pensamos la economía? ¿Para qué somos economistas? ¿Para qué estamos pensando un programa alternativo para la Argentina? Y en ese sentido quiero traer una autora que me parece fundamental para esta época, que es Clara Matei, que escribió El orden del capital. No sé si lo leyeron, pero si no, se los recomiendo. Y que tiene que ver con, caracterizar bien
qué es lo que está pasando en este capitalismo del siglo XXI, donde parece no haber respuesta de parte del sistema a nada más y nada menos que cómo nos reproducimos socialmente. Es una crítica sistémica del capitalismo del siglo XXI, donde desde 2008 para acá parece que la austeridad y que los ajustes fiscales son la única alternativa que existe para solucionar o para mantener nuestras economías. Y eso me parece que es algo que tenemos que charlar desde acá, desde Latinoamérica, que estamos hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años en programas de austeridad a nivel regional, y donde parece que siempre los economistas, no importa el color, las recomendaciones que hacen tienen que ver con, cómo conseguir esa austeridad fiscal, y de hecho podemos encontrar un montón de colegas que parecen muy cercanos a nosotros y nosotras y que dicen, un poco lo que hizo Milei está bien, porque había que ordenar las cuentas. Un poco lo que hizo Milei tenía razón, había muchos jubilados planeros, solo no me animaba a pegarles cada miércoles en el Congreso. Lo que hizo Milei tenía razón, había muchas personas con discapacidad, de repente había que bajarles esos 270.000 pesos que cobraban, y no cuestionan o no cuestionamos, qué pasa con la bola de deuda, qué pasa con este componente de intereses capitalizables que va creciendo y que ya es un componente más grande que lo que se paga en jubilaciones. Más allá de que ahora no lo estemos pagando, en algún momento probablemente lo tengamos que pagar por cómo viene la escena. Entonces creo que esas preguntas que parecen muy abstractas y que hacen más a cómo analizamos la economía y a qué tipo de propuestas hacemos, le tenemos que dar lugar desde este lugar progresista. Y había una frase en el documento del Grupo Paternal que me encantó, que era como, cómo el progresismo parece haberse despegado de la idea de un desarrollo económico, ¿no? Parece haberse despegado de un horizonte de desarrollo económico, parece que dejó de ofrecer una propuesta donde vivamos cada vez mejor, ¿no? Un poco lo que decía Marto, como ¿para qué todo esto? Para vivir mejor. ¿Cuál es la propuesta del progresismo? Porque si me va a decir lo mismo que me dice Milei, pero de buena manera, con buenas formas, hablándome de la autonomía del Banco Central y de la independencia de los poderes, la verdad que tiene gusto a poco. Y tiene gusto a poco, no estoy hablando acá en Argentina en particular, hola, ¿qué tal? Sino que tiene gusto a poco hablando más en general, en el mundo, ¿no? Cuando vemos que los proyectos políticos que más éxito tienen son los que plantean claramente cuál es su propuesta económica, más allá de que esa propuesta económica sea distópica para nosotros y nosotras, aunque algunos crean que está bien, ¿no? En el fondo está bien. Entonces creo que hay que innovar, que es muy importante repensarnos desde la heterodoxia, con la amplitud que tiene la heterodoxia, y por eso también valoro mucho esta mesa, porque sé que no pensamos lo mismo y me parece importante poder tener estos diálogos, porque sé que a veces es más fácil discutir con la derecha, discutir con los melconian de la vida, lo voy a sintetizar así, y a veces es más incómodo discutir con los feminismos, con los ambientalismos, con un montón de muñecos de paja que se generan alrededor de esos movimientos más emancipadores, y que de repente aparecen estas contradicciones o estos puntos ciegos donde el ambientalismo pareciera decir, tienen que desarmar todo lo que se hizo en Vaca Muerta, y yo puedo decir que conozco mucho de los movimientos ambientalistas y ninguno plantea eso, sino que es una discusión mucho más profunda donde el tema es, ¿quién hace la extracción? Si se quedan los dólares o no, cuántos de esos dólares se quedan y se quedaron en el último tiempo, cuáles son los funcionarios que se enriquecieron a partir de la información privilegiada que tuvieron como funcionarios y ahora son empresarios que tienen sus empresas obviamente radicadas en guaridas fiscales. Entonces son discusiones muy concretas en nuestro país donde más de uno le cabe la categoría de traidor. Entonces, para entender un poco eso y entendiendo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y si queremos saltar efectivamente esos límites que tienen los progresismos que quedaron tan caracterizados en ese gobierno de Alberto Fernández, que parecía querer ir hacia un lado y cuando avanzaba decía, estoy tocando intereses. Y sí, si vos querés hacer un progresismo, si querés transformar el statu quo, vas a tocar intereses y tenés que bancártela y tenés que tener una propuesta justamente que piense por fuera de la caja. Y ahí sí quería traer desde lo que estamos pensando, desde Ecofeminita, pero también desde la economía feminista en general, que hay una pata muy importante en relación a la fiscalidad, a la tributación,
La veo a Mauge ahí, que es una de las especialistas en estos temas, y que tiene que ver con repensar cómo el Estado recauda actualmente los impuestos. Venimos de experiencias interesantes, no sé, pienso en Massa cuando hizo la personalización del IVA, que como lo hizo en el marco de las elecciones, medio que se borró esa política. Pero esa política está buenísima, porque efectivamente logra que el IVA no pese tan fuerte en los sectores más vulnerados económicamente. Y venimos de una experiencia desastrosa con la reforma tributaria que hizo este gobierno el año pasado, bajando bienes personales y achatando las alícuotas. Entonces, también creo que en ese sentido Milei también habilita un montón de discusiones, porque fue una persona que vino, que pateó el tablero y que hizo cosas que parecía que no se podían hacer. Bueno, pensemos esas cosas que queremos hacer y que parece que no podemos hacer. Porque si no, siento que muchas veces el progresismo, que era si se quiere, voy a ser muy bardera con esto, no se lo tomen personal, pero pareciera ser como el resultado del choque entre la derecha y la izquierda. Entonces, bueno, lo encauzaba el progresismo y de repente el muro de Berlín cayó, entonces no tenían con quién pivotear del otro lado, y el progresismo como que ya le da la respuesta, ¿viste? Como, bueno, acá está el resultado de la negociación. Mirá, nosotros le damos $60.000 millones al FMI. Si vos le decís, bueno, vamos a discutir los plazos, que no sé qué, y no vas a llegar a mucho, ya lo intentó Guzmán con las mejores de las formas y no ha logrado suficiente. Yo creo que si te parás en la discusión y le decís, yo no te pago un carajo porque no te parás de financiar campañas electorales de los gobiernos de derecha, la discusión política es distinta. Entonces, muchas veces no nos animamos a decir esas cosas porque es como, ¿cómo no le vas a pagar al Fondo Monetario Internacional? No se puede hacer eso. Bueno, el Fondo Monetario Internacional tampoco nos puede haber prestado $60.000 millones y ser el principal deudor. Si sumamos los 9 que le siguen, no alcanzan a el monto que le debemos nosotros. Entonces, en ese sentido pienso el pensar fuera de la caja, y el pensar fuera de la caja involucra entonces repensar cómo recauda el Estado, cómo gasta obviamente ese Estado en pos de ese desarrollo económico, que obviamente que tiene una política productiva, pero que también necesita pensar la política productiva desde los cuidados y desde las necesidades que tenemos como sociedades para poder cumplir esas promesas de mejora en la vida de todos y todas nosotras. Tengo más cosas en relación a lo previsional y obvio de la deuda, que es como mi tema preferido en la vida, pero la voy a cortar acá, así charlamos, y eso, animémonos a más, básicamente. ¿Qué hacemos con el micrófono y las preguntas? Que griten. Bueno, no sé si logramos en tiempo y forma, pero más o menos en tiempo y forma. Abrimos a ustedes, si quieren juntemos un par de preguntas, intervenciones, levanten la mano. No tenemos micrófono, no tenemos nada, así que sean cortos, al grano, ¿no? Quiero preguntar esto, me cae mal Juan, me cae mal, bien Cande, digo, hacemos votación. Sí, hagamos 4 o 5 y después hacemos varias rondas, estamos con tiempo, me parece. Levanten la mano, no sé, y nos ordenamos. Dale. Nombre y colegio, decimos. Santiago, bueno, soy de la Universidad de Sarmiento, donde trabaja Pablo. Me gustó, ya lo escuchamos. No, me gustó mucho, hay mucha heterogeneidad de voces. Escuché, bueno, hay que hacer una reforma impositiva, escuché los recursos naturales, bueno, la economía del conocimiento. Ahora, lo que no escuché, y me parece muy importante, hablamos un poco esto de la acumulación de las reservas. Nadie habla de la restricción externa, y no estoy hablando de restricción externa como falta de dólares, sino de la fuga de capitales. Está bueno esto de sí, tenemos que ampliar la torta, pero seguimos ampliando el colador y no lo zafamos. Entonces me gustaría saber, quien quiera responder, si hay alguna respuesta, si hay alguna idea, algún marco normativo, tenemos que volver al cepo o, no sé, evitar que se fugue por servicio, no lo sé, me gustaría escuchar alguna respuesta. Gracias. ¿Otra? Bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, celebro, gracias por actividad en este evento. Yo soy una colada porque soy abogada, pero muy rodeada de economistas. Sumado un poco a lo que decía el compañero y sumando a la propuesta, creo que tenemos que repensar mucho también todo nuestro sistema de fiscalización y control, porque podemos tener un gran desarrollo, muchas ideas de desarrollo productivo, pero si no hay un control, si no hay gestión transparente, si no hay procesos, si no hay tecnología, hay que
que permiten muchas veces ver dónde está el foco y a veces nos perdemos de lo urgente, dejamos de lado lo importante y dentro de lo importante nosotros tenemos muchas oportunidades para poder ofrecer respuestas que hoy la sociedad no tiene y que quedan completamente invisibilizadas y que terminan redundando en realidad en una mejora también del trabajo y en la vida de la gente, como muy bien decían antes, que pueden vivir tranquilos en la formalidad, en la constitución de una empresa, en todo lo que después va a dar lugar a este ovillo que necesitamos que crezca para tener una sociedad mucho más justa y más justa, ¿no? Que es lo que buscamos. Gracias. ¿Otra? ¿Comentario? Dale. O sea, Gonzalo traía algo que creo que nos pasó mucho, que es esta cuestión de, bueno, cuando se empieza a interesar la economía, la principal preocupación es la distribución del ingreso. Fue pasando el tiempo y empezamos a dar más prioridad. Por un lado la estabilidad, por el otro la propia distribución del ingreso. Digo, que nos interesa la distribución del ingreso, que ahorita creo que está guiado por el objetivo noble, nos interesa el desarrollo, pensamos que se incluye mayor bienestar. Mi pregunta es, digo, creo que fue saliendo en varias de las intervenciones que la brecha de productividad que tiene Argentina es una de las consecuencias de nuestro mal resultado externo, que eso es un componente de la inestabilidad, pero por el otro lado que tener inestabilidad macroeconómica, bueno, dificulta el desarrollo. ¿En qué medida tienen que afrontarse simultáneamente o en qué medida es primero estabilizar, después te desarrollás, sobre todo pensando si una es consecuencia de la otra? Buenas, soy Matías, estudiante de acá. Yo había pensado, en realidad, preguntar, yo había pensado el rol de las instituciones en políticas públicas. Yo creo que hoy en día, ahora no digo que vos podés tener una política pública muy linda, muy hermosa, pero si vos tenés en cuenta alguna expresión que va a traer esa política pública, la burocracia y cómo las instituciones afectan, digamos, siento que hoy en día es muy normal que viene el gobierno, hace un modelo de institución hermoso y después el presidente lo ha hecho todo, o sea, todo. Y así como que los últimos 50 años fue construcción y construcción de nuevos modelos de instituciones para defender políticamente. Entonces, quería pensar a ver cuál es su postura, digamos, acerca de todas las instituciones en estas políticas públicas, sea para recursos estructurales y el uso de estos o para cambios fiscales. ¿Alguna más? Dale. ¿Hay una más? Y hacemos una primera ronda y después volvemos. ¿No? ¿Quieren empezar? ¿Quieren empezar al revés? ¿Querés tomar vos? Bueno. Y damos Dale. la vuelta al revés. Así De ahora una. te barriamos nosotros a vos. Me parece justo. Ahí va. Bueno, el tema de fuga de capitales. Y para mí hay mucho trabajo para hacer en relación al comercio exterior. Creo que Juan Grabois era el que había dicho esto de las balanzas en los puertos, digamos. Hoy en día es todo manejado por declaración jurada, como la principal fuente de dólares de nuestro país. Tiene un nivel de desprolijidad importantísimo. De hecho, García Zanotti, que es un economista rosarino, que para mí es la persona que más conoce sobre cómo las empresas triangulan para eludir y para evadir impuestos. Creo que es algo que tenemos los insumos para entender cómo las empresas operan para no pagar los impuestos que deberían pagar y que eso nos debería permitir generar alguna herramienta de fiscalización para que no se vaya. Digo, la fuga de capitales no es la fuga de capitales en términos de la gente que ahorra en el colchón. Digo, a mí eso me chupó un huevo, la verdad. Me parece importante, perdón. No. Me parece importante. No estoy acostumbrado a las malas palabras. Me parece importante pensar en la fuga de capitales grosa, que tiene que ver con los grupos más poderosos de nuestro país, que tienen infinidad de instrumentos para poder llevarse ese dinero sistemáticamente de la Argentina. Y ahí tengo otra recomendación de libro que hacer, que es el libro de Ale Berco, que se llama Lo que quieren los dueños del poder, o algo así, que tiene un capítulo, de hecho, de García Zanotti, y que explica muy bien cómo las élites de nuestro país no apuestan a nuestro país y sistemáticamente se llevan esos dólares afuera. Que sirve también para desterrar un poco ese mito de que Argentina es pobre. No, Argentina es riquísima, genera muchísimos dólares. El tema es que no se usan en ese aparato productivo. No sé, te tiro así por tirar el IAPI, que creo que es algo que podemos como tener un consenso. Pero digo, hay experiencias para pensar cómo manejar mejor el comercio exterior. Bueno, tiene que ver con la fiscalización y el control, eso. Y después, la parte de estabilidad, desarrollo.
Yo ahí, bueno, por ahí soy la menos heterodoxa en esto, porque ya me voy como para el otro lado. Yo creo que la gente se bancó mucho con este gobierno, ¿no? Digo, vino Caputo, duplicó el precio del dólar, fue un caos diciembre, no sabíamos si aguantaba, estaba el chiste de Milei, Semana Santa, se cae en marzo, en abril. Digo, vivimos tiempos de mucha inestabilidad, pero con un discurso en parte de los economistas de que era lo que había que hacer y que había que bancársela. Entonces yo no creo que la estabilidad en principio es algo que vos tenés que llegar y garantizar desde el día 1. No, para mí garantizar la estabilidad desde el día 1 implica agarrar la foto del hoy y tener un proceso muy lento de distribución de esa desigualdad. En un país donde ya tuvimos la transferencia de diciembre de 2023 y las transferencias sistemáticas que hace este gobierno con la destrucción de empleo, con la destrucción de la política social. Entonces, no creo que la estabilidad sea el primer paso, perdón, era por ahí la pregunta, sino que creo que hay que pensar el desarrollo y que en base a eso encauzás una estabilidad. Y después, el rol de las instituciones en las políticas públicas es un tema, porque por un lado parece como... Digo, a mí me llega igual, ¿no? Y de hecho está en el documento del Grupo Paternal. Llega un gobierno, hace una cosa, viene el otro, lo desarma. De hecho, cada gobierno tiene su blanqueo y su reforma tributaria. Voy a contar una anécdota y ya paso la palabra, pero tuve la oportunidad de hablar con la secretaria de Políticas de Género de Chile y yo le decía como, ¿qué onda que las encuestas dan muy mal? No sé qué, como, ¿qué creen que va a pasar con un futuro gobierno? Me decía, mira, si nosotras lo pasamos por el Congreso, queda. Y yo le digo, ¿qué? O sea, ¿eso es posible? ¿Funciona así? ¿What? Dice, sí, si lo pasamos por el Congreso queda. Chile es muy legalista. Bueno, pero bueno, también tiene la contracara de que transformar esas desigualdades o esas cosas que nos parecen que son trabas para un desarrollo más inclusivo es más difícil. Entonces, es un desafío, pero también es una oportunidad en términos de que si vos querés algo más radicalizado y algo que transforme las estructuras, bueno, tenés más posibilidades de hacerlo. Siempre con las dificultades de que obviamente Milei avanzó así porque tiene el poder del círculo rojo, si no, no sería tan fácil avanzar, ¿no? Así que eso, dejo. Bueno, sobre la pregunta de la fuga de capitales de Santiago me parece un punto muy importante. De hecho, yo lo dejé afuera en la presentación y me hacía un poco de ruido, así que me parece que está bueno que se salió el tema, porque efectivamente es uno de los problemas macroeconómicos más importantes de la Argentina, ¿no? En los años que no hay cepo tenemos 20.000 millones de dólares de fuga de capitales. Es una cosa ridícula. Realmente hay estimado que hay un PIB en dólares, ¿no? de ahorros, de excedente acumulado de los argentinos. Entonces, bueno, es evidentemente uno de los principales problemas. Hay una pata, digamos, de cómo tratarlo, que tiene que ver con la fiscalización, ¿no? Y lo junto con la pregunta sobre cómo mejorar la fiscalización, que también atañe a lo fiscal. Y después está la pata macro. O sea, nosotros vemos muy difícil, digamos, el cepo vimos que no sirvió para frenar el proceso de fuga de capitales, que lo que hizo fue reconvertirlo, digamos, ¿no? Aparecieron otros mecanismos, se empezaron a tener el problema de la brecha cambiaria, entonces, evidentemente el cepo no te resuelve el problema de la fuga de capitales. Y entonces ahí, medio que no hay alternativa que recuperar el valor de la moneda, ¿no? Y eso nos lleva otra vez al tema de la necesidad de tener una inflación baja, que es distinto a otras épocas, porque no sé, cuando Corea hace su proceso de desarrollo tenía inflación de 20, 30 puntos, pero era la norma en el mundo, los países estaban cerrados financieramente, entonces bueno, eres raro si estabas cerrado financieramente y tenías los problemas que teníamos nosotros cuando nos cerrábamos. Bueno, hoy medio que no nos queda alternativa, por eso es importante cómo lograr esa estabilidad de precios de una manera progresiva, ¿no? Distinta a la que hace Milei. Después tenemos la pata de las medidas macroprudenciales que hay que mantener, que no tienen que ver con el cepo, que tienen que ver con otros controles, ¿no? Y una parte que para mí es muy importante es cómo lograr que el excedente de los argentinos, que hoy principalmente se dolariza o va a hacer estrategia de carry de corto plazo para después de dolarizarse, va a la inversión productiva. Y creo que ahí hay un gran desafío, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos el doble problema, un excedente que se fuga y nos trae problemas macroeconómicos y un sector productivo que no recibe el excedente de la sociedad para desarrollarse. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conectar las puntas y donde me parece que parte del plan productivo tiene que ser cómo vamos a generar que sea atractivo llevar el excedente a la inversión productiva, porque esa también tiene que ser la forma de financiarlo, ¿no? Después, sobre la brecha de productividad, ahí me parece que va de la mano. Yo creo que algo que pienso es que,
vaca muerta y lo que pueda pasar con la minería nos da una oportunidad, porque ya está generando un ahorro de importaciones muy importante, va a generar un salto de exportador, vamos a ver cuánto tarda en darse, porque está frenado mucho de la obra pública que se necesita, pero bueno, pareciera que vamos encaminados a contar con esos recursos. Y eso puede derivar en dos cosas, o un aliviamiento temporal de la restricción externa, como fue la soja, ¿no?, a principios de los 2000, y después llegamos al techo y no crecemos, ¿no?, desde el 2012. Bueno, ¿cómo hacemos para que no nos pase eso? Que nos dé un saltito y nos quedemos después. Bueno, no. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo orientamos esos recursos hacia el desarrollo de actividades estratégicas que permitan cerrar bastante la brecha de productividad, ¿no? Sectores que no compitan por precio, que compitan por calidad, etc. Lo que no podemos pensar es que toda la economía va a cerrar la brecha de productividad, ¿no? Probablemente hay sectores que vamos a mantener con una brecha de productividad, aunque tengan una brecha de productividad, porque generan empleo, porque resuelven problemas sociales, ¿no? No podemos apuntar a cerrar la brecha de productividad, a terminar con la heterogeneidad estructural, como en algún momento se pensaba, ¿no?, en la estrategia clásica de industrialización. Pero sí a tener ciertos nichos de competitividad que nos mejoren las cuentas fiscales, las cuentas externas de manera sustentable y nos permiten financiar lo otro. Y después cierro con lo de las políticas públicas, me parece que sí, que es un punto clave. Nuestra situación es ridícula, o sea, si piensan, vino Macri, ¿y qué hizo? Cerró un par de ministerios, armó 2 o 3, después vino Alberto, armó como 5 ministerios, y después vino Milei y cerró como 10 ministerios y empezó a juntar cosas que no tenían nada que ver con nada. Bueno, ya nos habla a las claras de la falta de continuidad política que tenemos. Entonces, bueno, por lo pronto hay que empezar a ordenar la estructura del Estado, ¿no? Bueno, definamos cuántos ministerios queremos tener, definamos qué organización del Estado queremos tener. No cambiemos a toda la estructura de personal de los ministerios cuando cambie un gobierno, ¿no? Digamos, no sé, a partir de director nacional para abajo, listo, funcionario de carrera, démosle una continuidad a las políticas, ¿no? Y después, bueno, lo más difícil, ¿no?, que es lograr cierto acuerdo sobre políticas que, bueno, pueden salir por el Congreso, pero después no venga otro gobierno y te la baje, ¿no? Bueno, esa ya es la parte más difícil porque tiene la dificultad política, pero sí, deberíamos tender a eso. Bueno, coincido con el análisis sobre la fuga y la necesidad de una estabilidad para frenar un poco ese fenómeno que te atrapa en una lógica de, bueno, pienso en la fuga, entonces pongo una medida ultra restrictiva y eso acelera la fuga y eso genera otra medida y termina siendo un círculo vicioso que no termina generando ningún beneficio. Creo también que una de la preocupación central cuando hablamos de fuga es en estos grandes proyectos de inversión, como los que se pusieron de moda ahora con el RIGI, bueno, qué de eso va a quedar en Argentina y qué se va a fugar. Creo que esa es la discusión central que tiene que haber alrededor de la permanencia o no de los capitales en Argentina. Creo que una política productiva exitosa permite que gran parte de esos capitales se queden en Argentina desarrollando proveedores locales. Digo, si los grandes proyectos de inversión tienen un componente muy alto de integración nacional, esos capitales se van a quedar en Argentina, porque van a generar trabajo argentino, van a comprar permanentemente bienes y servicios argentinos producidos en mayor o menor medida por trabajadores que están en Argentina. Entonces, y creo que eso se conecta fuertemente con lo que decías vos, con la permanencia de los recursos humanos, con la calidad de los trabajadores del Estado, con el bienestar salarial de los trabajadores del Estado. Si no hay un Estado competente, no hay ninguna política productiva posible, que es un poco lo que sabemos todos, ¿no? Cuando te toca llegar al gobierno, sabés que en una elección mala y te vas a la mierda y se destruyen un montón de capacidades que, digo, no sé, a mí me tocó trabajar con equipos sectoriales que tenían un conocimiento y llegamos a tener un conocimiento muy profundo de la estructura productiva argentina y el día que perdimos las elecciones nos fuimos a la mierda y desenchufamos la computadora y no volvimos nunca más. Y está bien que algunos nos íbamos a ir de cualquier manera, pero había un montón de trabajadores que quizás se podrían haber quedado y los que se quedaron pasó un año y ganaban un 50% menos de lo que ganaban en noviembre de 2023. Entonces, la construcción de capacidades estatales es fundamental para lograr una política productiva exitosa y para poder lograr que las grandes inversiones también tengan un impacto mucho más fuerte en Argentina, porque no hay políticas productivas sin personas que las implementen. Y sobre lo de cerrar la brecha y el orden de los factores,
Creo que la estabilización macroeconómica es fundamental, una estabilización, como ya dijimos todos, de verdad, no como esta, ni transitoria ni tan perjudicial para el pueblo argentino, pero es fundamental. Pero una política productiva aporta un montón a esa estabilidad, y la estabilidad le aporta un montón a la política productiva. Creo que son simbióticas y empiezan a la vez. Digo, quizás las luces se las lleva la estabilización macroeconómica porque es mucho más divertido que no haya inflación que pensar un plan de desarrollo productivo para un sector que no le interesa a mucha gente, pero sin estabilidad no se puede hacer otra cosa, y la estabilidad de largo plazo solo es conseguible con una política productiva exitosa y sostenida en el tiempo. Así que nada, eso. Bueno, intento no repetir, pero bueno, me parece que se plantean algunos temas interesantes. A mí el tema de la fuga, formación de activos externos, también lo seguí mucho, lo estudié durante mucho tiempo y me fui convenciendo sobre la marcha, cambiando de opinión. Creo que, como decía Marto, muchos nos topamos la cabeza contra la pared en cómo enfrentar ese problema que consideramos relevante para la economía argentina. Yo con el tiempo me fui convenciendo de que la frase "el que apuesta al dólar pierde" tiene que ser una realidad, y que en la medida en que todos perdamos sistemáticamente comprando dólares vamos a dejar de ahorrar en dólares. Y eso implica muchas cosas. Implica, primero, una macroeconomía ordenada en términos generales. Implica que el tipo de cambio, que es la principal variable macroeconómica, esté ordenada, esté estable. Y sobre todo que el tipo de cambio no esté regalado sistemáticamente. Entonces, creo que hay algo ahí. Creo que tenemos que pensarlo del lado de los incentivos. O sea, ya hicimos todo para intentar cubrirlo desde el lado del garrote. Creo que hay que empezar a dar zanahorias. Y lo voy a decir a riesgo que me puteen, pero hay que ver el caso de la desdolarización de Perú, no el modelo productivo de Perú, no el modelo de crecimiento de Perú, no si tienen más o menos heladeras. Sí, el problema de la desdolarización gradual que hizo Perú me parece que es relevante, porque era una economía muy dolarizada como la nuestra. A principios de los 90 tuvieron una hiper y lentamente empezaron a ahorrar en soles. Pasaron del 70% de los depósitos en dólares al 40% más o menos hoy, todavía les queda un montón. Pero hay que verlo sin dogmatismo ideológico, me parece el caso. Claramente no es un modelo de desarrollo, me sigo justificando, pero está bueno que prestemos atención a eso. También, cuando uno mira a los pares de la región, todos los países, Brasil, Chile, más o menos de izquierda, tienen tasas reales positivas. Y acá nos quedamos con la idea de que eso es algo negativo, está mal visto, remunerar el ahorro. Y creo que en la medida en que no sea de corto plazo y sea sostenible, creo que es algo que hay que alentar. Y lentamente la gente va a empezar a ahorrar en dólares. Pasó el año pasado, en pesos, pasó el año pasado hasta con Caputo, que un montón de gente empezó a invertir en ONs. O sea, tenía gente que te preguntaba cómo compro una ON porque estaban perdiendo en dólares. Te lo traigo de ejemplo porque me parece que la gente cambia, no es algo estructural que va a estar para siempre. En la medida que logramos poner incentivos, se va cambiando el asunto. Creo que, sobre el tema de las élites me parece súper relevante. Creo que hoy traes un empresario alemán acá y se adapta mucho al entorno. O sea, yo también partí un poco de la idea de que la burguesía nacional argentina tenía muchos problemas, probablemente muchos los tenga, pero creo que hay algo del entorno sistémico que te lleva a eso, y que traes el más productivista de todos los alemanes y te va a empezar a ahorrar en dólares, o el chino de la esquina de casa que está comprando dólares en el medio de la crisis. Entonces me parece que está bueno pensarlo como un fenómeno sistémico. Sobre lo que decía el compañero allá de estabilización y desarrollo, me parece que está bueno. Yo creo que claramente es un proceso sinérgico que va de la mano, pero veníamos de 290% de inflación interanual, entonces probablemente había que estabilizar un poquito primero. De hecho, si ven los números de pobreza, todo indicaría que por la estabilización sola algo baja la pobreza, era una obviedad, como subió un montón al principio. Probablemente estén sobreexagerados esos números, ya voy a meter un paper sobre eso, meto chivo. Pero de todas formas, la pobreza baja muy rápido con la estabilización, como subió muy rápido con la desestabilización. Entonces creo que había una parte del trabajo que era estabilizar, y ahora es lo más difícil, que es mejorar de largo plazo. Insisto con que no terminó el proceso de estabilización porque ya empezamos a festejarlo, y 30% de inflación interanual sigue siendo un montón, y falta lo más doloroso, que es bajar una inflación moderada.
lo más sencillo es bajar una inflación de 290%. Digo, con toda la complejidad que tiene de decirlo de acá, ¿no? Pero es jodido bajar una inflación de 30% interanual. No lo tienen todos los países del mundo. Y me parece que ese proceso hay que seguirlo de cerca. Y después lo de las instituciones, concuerdo con lo que mencionaron. Creo que, un poco lo decía antes, nosotros acá en la UBA, miren lo que me hacen decir, acá en la UBA, al no tener tanto péndulo, ser más bien una institución que mostró lo contrario, no el ida y vuelta, no los cambios radicales, no que haya oposición, alternancia. Tenemos el otro extremo. Es un caso, es un caso de continuidad de una política, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso. Y Milei nos puso sobre la mesa que era un caso ordenado que salió a discutir de igual a igual. Entonces, no digo que todo se lo tenemos que dejar todo a Yaco, no es la propuesta. Sí, la propuesta me parece que hay algo de la continuidad de las políticas públicas que hay que seguirlo. La UBA, insisto, YPF me parece que es un caso. La asignación universal por hijo, a mí me avergüenza que el último gobierno haya ajustado la UH y venga este tipo y la duplique. Digo, es un problema, es la principal política social que tenemos, o creo yo que tiene que ser la principal política social, y tenemos que aumentarla, digamos. Y bueno, ese tipo de políticas de Estado me parece que son relevantes para las instituciones. Creo que el péndulo de ir de un lado al otro así tan brusco te hace mal, sobre todo porque te impide discutir dentro de un marco, digamos. Cuando uno discute desde cero todo, arranca y baraja de nuevo en cada gobierno y es un problema, la verdad. Y este es el que más lo está haciendo, digo, claramente. El supuesto micrófono. Es un micrófono. Es un micrófono, perdón. Muy rápido para si llegamos a hacer otra vuelta de preguntas que me parecen lo más interesante. Muy cortito, me parece que hay una cuestión que quiero rescatar de lo que dijo Cande antes de bardearnos a todos, que me parece que justamente lo que está planteando el momento, lo que necesita el momento es una alternativa, que efectivamente le demuestre a la población argentina que hay un futuro de progreso para tus hijos. Bueno, la mayoría de la gente ahora ya, ustedes jóvenes no tienen hijos, se olvidaron de esto, quizás eligieron mejor que uno, pero digo, el gran problema de eso que tenemos hoy es eso, el universo al que estamos pensando es que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, y eso rompe cualquier tipo de idea de diálogo, consenso, pensar los problemas complejos que son más chiquitos. Digo, hay que romper eso, y el progresismo tiene que mostrar que efectivamente hay nuevamente un futuro de progreso para todos. Y me parece que ahí Gonzalo planteaba, hay que salir completamente de la posición donde la derecha te pone vos estás defendiendo el status quo. Vos querés volver a lo que estaba antes. No, lo que estaba antes no lo quiere nadie, por eso ganó Milei. Digo, miren lo que tuvo que venir para demostrar que nadie quiere lo que venía antes. Ahora, ya hoy, y hace tiempo nosotros lo venimos planteando, que hay una mayoría opositora a Milei. Ni hablar en estas últimas semanas que está más claro que nunca. Digo, el problema es que no tiene un vehículo electoral y político para expresarse esa mayoría opositora. Y eso es lo que tenemos que generar nosotros. Me parece que el gran punto pendiente es ese. Muy rápido para agregar algunas cositas. Digo, nosotros en parte el péndulo o la magnitud de la variabilidad del péndulo tiene que ver con que este país es un quilombo. Entonces el péndulo está habilitado a irse allá y volver para el otro lado. A medida que vos vas ordenando la cosa, el péndulo va a seguir existiendo porque vamos a tener pensamientos distintos de cómo tiene que ser la Argentina, pero se va acotando el espacio. Digo, me parece que el cepo no tiene que volver porque te genera un montón de problemas. Gran parte de la formación de activos externos tiene que ver con que lo único que rinde en este país es comprar dólares. Entonces, si vos, uniendo con la otra, si empezás a estabilizar mientras das algún tipo de estrategia de crecimiento y desarrollo, bueno, vas acotando la rentabilidad del sector financiero, ¿no? Digo, hoy por hoy vos agarrás a cualquier ciudadano de país vecino y no sabe ni cuánto está el dólar, ni a dónde se fue la caución. Todo ese mundo, nosotros estamos metidos en una locura de ir el miércoles al Coto porque tengo el descuento con esta tarjeta y pago. Digo, es toda una locura. Bueno, esto es parte de lo mismo, digo. Una cosa que surgió, lo de las capacidades estatales, yo muestro, me lo había notado porque se me había olvidado. Digo, me parece que si queremos que la economía cambie, doy un paso antes. Si queremos que la política cambie y ofrezca mejores soluciones, tenemos que cambiar la política. Entonces hay que discutir el financiamiento de los partidos, la política. Si queremos que el Estado cambie, hay que cambiar el Estado.
No le pidamos al sector privado que cambie primero, tenemos que cambiarlo nosotros. Y entonces ahí apareció los compañeros, digo, una carrera estatal, un examen de ingresos, salario digno, digo, todo esto en el grupo nosotros nos matamos regularmente y me parece que es el camino para proponerle, che, venimos a hacer algo distinto, bueno, cambiamos la política, pues estamos en la política, cambiamos el Estado cuando estemos en el Estado y así caminar. Yo quiero dos cositas más. Me parece que en términos de la brecha de productividad, la estabilidad del desarrollo que van juntos, me parece que pensarlo, un poco Pablo iba por eso, como un rompecabezas. Hay sectores que te aportan divisas y no te aportan empleo, hay otros que te aportan empleo y no divisa, y bueno, hay que empezar a armar un rompecabezas donde cada sector cumple un rol y no se le pide a un sector como el textil que te genere divisas. No, bueno, ordenemos, pidámosle y tratemos de hacer este rompecabezas para que entren, otra vez, 21 millones de puestos de trabajo formales de calidad y con salarios dignos. Digo, ese es el objetivo. Y sobre las instituciones, 100% de acuerdo. Pongo un ejemplo bien actual. La Argentina ya tiene en los últimos 3 gobiernos 3 políticas nacionales de inteligencia artificial. Vino Macri y dijo, vendamos todo a las Big Tech. Vino Alberto y dijo, hagámoslo todo nacional. Vino Milei y lo contrató a Raidel a pensar en reactores nucleares al lado de los data centers puestos con los pingüinos en Puerto Madryn. Digo, ok, está bien, tenemos ideas distintas de cómo regular la inteligencia artificial, pero paremos con el humo, ¿no? Entonces, me parece que ahí es, si vos tenés un Estado gestionado esencialmente por personal de carrera, concursado, que si viene un boludo como Raidel, vos le decís, no, está diciendo pavada, no pierda vos el empleo, sino que lo pierda Raidel. Si no, no hay forma. Entonces, me parece que les gusta que le peguemos a Raidel. Es un personaje para pegarle. Entonces, digo, me parece que todas estas preguntas que me parecen buenísimas y ahora me parece que son todas expresión del desastre en el que estamos. Digo, que alguien como Raidel pueda ser alguien razonable, digo. No digo más. Y hagamos otra ronda de preguntas, no sé, el que quiera. Ahí está Carlos. Carlos quiere preguntar. Hizo los dedos en B, para preguntar. ¡Epa! No, creo que lo que plantean ahí, la necesidad de mezclar mucha audacia con algo de moderación, ¿no? Un poco de moderación que no estemos todo el tiempo tirando las políticas económicas, en este caso a los extremos, sino intentar hacer algo que vaya a esos equilibrios que estamos hablando en el largo plazo, pero mucha audacia para cambiar las cosas de raíz. Yo lo llevo al tema fiscal, ¿no? Que está empezando a plantear todo eso, para salir un poco de lo que es productivo solamente. Decíamos, bueno, hoy no podés tener toda la pública, tenés que aumentar el gasto en la pública. ¿Cuánto? Un punto del PIB de gasto. No estoy yo ni de los récords, estamos a mitad de camino entre lo que hay hoy y los casi 3 puntos de FDI que gasté en alguna época de la persona, hace 15 años. Un punto más de gasto ahí. Debemos mejorar las jubilaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Eso es un punto, gasto adicional. Hay que financiarlo. Ahí decíamos, bueno, esto está todo escrito en el documento, esto es un resumen de un montón de ediciones de contenido, acá a la docena de nosotros y nosotras. Digo, el grupo patronal, el grupo patronal, de los chicos. Tenés que pensar cómo lo financiás. Bueno, queremos aumentar algunos impuestos en particular los patrimoniales, que son más progresivos. Ok, pero ojo, porque también dijimos que queremos bajar otros impuestos. Entonces, ese armado que vamos a llegar eventualmente requiere tener mucho cuidado por dónde empezamos, cómo vamos armando eso y con no quedarnos hasta el camino. Porque puede pasar que hayamos aumentado las jubilaciones y entonces tengamos el déficit sin haber generado como lo recaudamos más. Y entonces eso se vuelve insuportable y tengamos de emisión monetaria de nuevo para financiar ese déficit. Lo que hay que tener claro es que se requiere un progresismo, una progresividad en esto audaz, pero que vaya a fondo. Esto lo digo a mí de toda nacional en la sala, que esta semana en la sala pasada estoy contando, ¿no? Estamos con el Diputado Nacional, candidato a senador, tenemos dos candidatos a senadores y diputados acá, que estamos en el grupo patronal, somos parte del Movimiento Ciudadano y apoyamos ahí esta candidatura.
que en un par de años vamos a quedar no va a crecer más. Eso. Jorge, estudiante acá en esta casa de economía por muchos años. Vivimos en una democracia, pero también en una república. El poder que no está funcionando es judicial. Se habla de hablar de una reforma judicial, se habla de hablar de una reforma impositiva, se habla de hablar de una reforma laboral. Los diputados y senadores, además de hacer leyes, no pueden empezar a hacer juicios políticos dentro del Poder Judicial para que empiece a funcionar el país. Porque vos tenés un riesgo país y político que es económico, y todo lo que pero además es un judicial. Acá hay empresas que quiebran porque una persona le hace juicio y sigue adelante. Entonces tenés que incentivar que esos empleos en blanco paguen jubilaciones, que no laburen en negro y que reducir el riesgo laboral y reducir el riesgo Zaffaroni. Hoy la gente tiene miedo. Yo ahora voy a mi casa a la noche y tengo miedo de llegar a mi casa. ¿Entendés? Porque decidí venir a una conferencia de economía y tengo miedo a trabajar y que me maten. Entonces, ese problema también afecta a la inversión. Tenemos que hacer que los diputados y senadores no solo hablen de economía o de política, sino que hablen de que el Poder Judicial funcione. No solo la parte del Estado como Poder Ejecutivo, del Estado como Poder Judicial. Gracias. Espera, vamos. Sí, todos mencionaron un poco el tema de un tipo de cambio competitivo que, bueno, parece obvio dado lo que es la situación coyuntural actual, pero por ahí no sé cómo ve la dinámica de eso respecto de un tipo de cambio competitivo, cómo cambia la inflación, teniendo en cuenta cómo se llegaría a ese tipo de cambio sin que se produzca una evolución rápida de eso. Y después, por ahí para pensar, no sé algo que pienso de rato, porque creo que se queda corto los modelos ya desde. Porque en los últimos años tenemos ese ajuste de la tasa de tipo de cambio y de bueno, que de acuerdo a las distintas conveniencias políticas se va moviendo y eso. Creo que cualquier plan nuevo que surja sin tener como alguna regla, no sé, y digo sin hacer honor a la convertibilidad, pero una regla que durante unos años funcionó, que después tenía problemas, etcétera, pero la pregunta es, ¿no habrá que pensar alguna regla para que los actores económicos confíen en una estabilidad? Se deja medio limitado a la buena voluntad de que este tipo de cambio no se va a pasar de nuevo, no sé si va a funcionar. Sí, no, yo era más que nada también un aporte y en línea con lo que decía Martín, que tenemos que pensar en inversión y en reducción de las exenciones, porque lo que tenemos nosotros es un gran error de lo legislativo, de que damos beneficios y exenciones que nunca se realizan. Entonces son ineternos. Y entonces hay que ponerles un plazo. Tenemos que pensar en beneficios fiscales, por supuesto, pero ponerle un plazo de tiempo. Cuando ya vamos a entrar a la red, empieza a funcionar, bueno, buscamos otro sector y así se le quita. Y también es una manera de priorizar a todos, generar beneficios y también pensar en dónde también vamos a poner el importe. Y también la división de poderes es clave, volver a poder creer en que existe y que tenemos una justicia sana en el país. Repito, ahí Juan decía que tampoco la idea es volver atrás. Entonces, quizás me gustaría preguntarle a nosotros, opositores, si coinciden y si pueden darnos un ejemplo de, en términos económicos, ¿no? Además, de a qué no volvería. Por ejemplo, cosas puntuales como no volvería a regular los precios de la energía de la manera que se hizo antes. ¿No volvería a qué, perdón? A regular los precios de la energía. ¿Cómo te diferencias de algo o asumir algo que se hizo mal y que no volverías a hacer y que particularmente dirías, bueno, no, acá tendría que haber sido más el mercado y no el Estado? Arranco yo y. No, pero es la última ronda, ¿querés cerrar vos? No, después no cierro igual. Bueno. A ver, yo creo que justo ahí al final surgió, me parece que el punto de partida de todo esto y del más gasto que queremos es también pegarle por el lado del gasto, pero el gasto tributario. Digo, surgió acá la conversación respecto a qué hacer con Tierra del Fuego. Está todo el capítulo de los subsidios de la Ley de Economía del Conocimiento, que está yendo a empresas que evidentemente no lo necesitan más y se llevan gran parte de ese recurso. Está el nunca logrado,
exención al impuesto a las ganancias del Poder Judicial que menciona el compañero. Ahí eran alrededor de 3-4 puntos de gasto tributario que ahí hay que atacar, no solo porque lo necesitamos para otra cosa, sino porque en sí mismo es injusto que eso esté ahí. Entonces, me parece que ahí está todo, y lo que hemos charlado ya 1000 veces, Martín, la tributariedad tiene una dinámica mucho más lenta, habrá que discutir una coparticipación nuevamente, etcétera, 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 no me quiero ir por eso. Digo, con lo del juicio político, justo se lo estabas diciendo a un diputado que lo había promovido, pero me parece que está claro que gran parte del problema, y uno agarra a cualquiera y le dice cuál es el poder que peor funciona en la Argentina, y es el judicial, eso no hay ninguna duda, y tenemos el decreto 70-2023 durmiendo, inclusive con pedidos no de asociaciones sindicales, sino de gobernadores, está durmiendo la Corte Suprema y no pasa nada, y el único capítulo que no está vigente es el laboral, pero con un amparo. Entonces el nivel de no sé qué pasa, y hay empresas contratando bajo las normas del 70-2023 o con la reforma laboral de Martín Tetaz, y eso tranquilamente se puede caer porque se contradice con la Constitución. Entonces el nivel de problema que genera que el Poder Judicial no exista es grande. No, bueno, somos economistas, digo, tampoco tenemos las soluciones para todo, ¿no? Hay algunos compañeros, colegas que piensan que las tienen, yo al menos hasta ahí llego. Y me parece buena, y un segundo tengo el tipo de cambio, ¿cómo lo corrijo? Digo, en estos 2 años de Milei tenemos el peor de los escenarios, un tipo de cambio real bajísimo con salarios bajísimos. Y el gobierno de Milei, con esta idea de no compro dólares, el tipo de cambio no está mal, se perdió varias instancias macro concretas para aumentar el tipo de cambio, como cada vez que se caía el impuesto país por partes, ahí podías devaluar compensadamente. Cuando abriste y había estabilidad, podrías haber comprado reservas y eso hacerlo subir mucho más acompasadamente que se va a 1000, se va a 1000, se va a 1000, se me fue a 1300, compra campeón. Digo, ahí hay un desmanejo absoluto. Entonces la discusión, nosotros lo planteábamos en el documento, es no hay que pensar que tenés que llevar el tipo de cambio de un día para el otro a 2000 y ver cómo caen los melones, sino bueno, ir comprando y si sube un poquito, manejar, pero efectivamente este nivel de tipo de cambio que tenemos ahora con la economía argentina no funciona. Hoy por hoy, me lo anotaba mientras hablaban los compañeros, tenés menos demanda porque estás anclando el salario, tenés mayor tasa de interés, tenés un dólar bajo, tenés apertura comercial. Ahí no hay una economía productiva nacional que funcione por ningún lado. Entonces, parece que eso, supongo que después de octubre al dólar le van a dar un empujoncito. La discusión es cuánto empujoncito le van a dar. No hablo más. Vamos en el mismo orden. Dale. Okay. Bueno, voy por algunas cosas que se mencionaron para no pisar. Lo fiscal que traía Martín, me parece que hay que seguir pensándolo. Creo que tenemos que seguir dando la discusión sobre qué queremos gastar. O sea, me parece que no está del todo saldada en la heterodoxia, pero sí está cada vez más saldada en la sociedad, que le está diciendo que no a Milei en muchas cosas, insisto. Con esta idea, yo insisto, creo que lo de los subsidios de la energía es un problema grande. Ahí tenés 1,1% del PBI, o sea, es mucha guita, que yo no tengo problema en decirlo, digo, los subsidios de la energía ni siquiera son una política social, porque te rompen por completo los precios relativos y ni siquiera la gente lo valora. Está todo mal, básicamente. Ahí creo que tenés bastante plata. Sobre todo ahora ya está subsidiando los niveles de ingresos altos, pero la clase media también. Es plata que la sociedad no valora, que le estás dando ni siquiera. Piensa que están pagando impuestos cuando pagan la luz. Entonces, creo que es mejor gastar eso en jubilaciones, en AUH, en plata que vaya directo, y que la gente define si quiere comprar luz o quiere comprar un tomate, porque la verdad que para eso subsidiemos los tomates, digamos. Dejemos de romper los precios relativos. Punto para los tomates, que están muy caros, no sé si lo vieron. Luego, el impuesto a las grandes fortunas de 2021 fue 0,5% del PBI. O sea, yo también creo que hay que ir a un esquema por ese estilo. La realidad es que no alcanza, digo. Estaría buenísimo que solamente con el impuesto a las grandes fortunas financiemos todo, pero 0,5% del PBI es bastante. Está bueno pensar un esquema así más permanente, quizás sea menos, hay que pensarlo, bienes personales que traían antes, digo, creo que por ese lado va, pero claramente hay algo que tenemos que discutir nosotros del gasto, de qué nos enorgullece y qué no.
Después, lo del tipo de cambio real, yo creo que el gran problema es atrasarlo, digo. Me parece que la crítica tiene que estar puesta ahí muy fuerte, porque criticando el atraso cambiario se critica el modelo productivo, porque con este tipo de cambio real no compite nadie. No, vos seguís. Creo que es un problema, y insisto con esta idea, yo creo que en general los tipos de cambio bajos en Argentina fueron muy desindustrializadores. Creo que lamentablemente en los últimos años hubo un giro de que empezó a ser de izquierda a trazar el tipo de cambio, y creo que es un error grave, porque la única forma de diversificar la matriz productiva abriendo la economía es con un tipo de cambio relativamente no trazado. Entonces, creo que siempre que un gobierno progresista está trazando el tipo de cambio, tenemos que estar todos nosotros diciendo, no, esto es de derecha. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el gran problema del gobierno, como decía Juan, fue que lo dejó atrasado un montón, en mayo sobre todo del año pasado. Ahí, cuando el Cronal 2 ya sabíamos que no iba para ningún lado, se enamoraron del proceso de desinflación, como se popularizó en la jerga. Creo que hubo una cuestión ahí de solo priorizar la desinflación frente a otras cosas, y es un problema, obviamente, es un problema. El punto de la sostenibilidad es algo que tiene que estar en todas las políticas. Creo que también es una cuestión de costos. Creo que a veces tenemos que asumir que hay costos, hay veces que si querés hacer una estabilización de una inflación de 290%, también tenemos que tolerar algún tipo de costo, digo, no puede ser todo gratis, no existe un circuito virtuoso en el que baje la inflación, bajemos la pobreza, el tipo de cambio está estable. Es difícil, me parece, no por este gobierno, sino más bien por los gobiernos que claro, que en general no quieren asumir ningún costo, entonces van pateando la pelota para adelante. Entonces es un tema. Bueno, y me gustó la prenda del compañero de no volvería a. Podemos generalizarla a muchas cosas. Yo puntualmente creo que lo del impuesto a los altos ingresos, si no quieren decirle a las ganancias, fue un error muy grave. Y creo que hay que empezar a mirar más, como decía Pablo antes, diferentes grupos de la clase trabajadora que no están viviéndola por ese lado, que no pagan impuestos a las ganancias, que son los más perjudicados por la inflación porque no tienen indexación. Y creo que en la medida en que Milei siga siendo el que le hable a los cuentapropistas de baja calificación y nosotros somos los que le hablemos a los altos ingresos sindicalizados, va a ser un problema grande. Entonces me parece que estuvo bueno lo que trajo Pablo antes en ese sentido. Y bueno, no volvería a trazar el tipo de cambio. No, nunca lo tracé, pero ya vas a tener tu chance de chocar con la economía argentina. Claro, sí, no te preocupes. Bueno, no quiero repetir tanto porque se dijeron bastantes cosas en las que creo, así que creo que no hace falta, pero sí sobre la credibilidad y cómo se construyen las políticas públicas, cómo se hace política económica. Creo que la credibilidad se hace andando, no hay otra manera. Cuando uno tiene un programa de política económica o de cualquier política pública, la credibilidad se construye con un sistema de incentivos, con premios y castigos que vayan ordenando el comportamiento del sector privado y que lo puedan potenciar para alcanzar los objetivos que se proponga el policymaker del momento. Pero también creo que hay una cosa tiene que ver con la prenda de no haría de vuelta que digo, hay un montón, no sé, la Tierra del Fuego me parece por momentos algo que se hizo muy mal, las limitaciones al comercio exterior que se impusieron me parecen muy mal, pero también hay cosas que me parecen muy bien y que sí recuperaría y que creo que son centrales para poder pensar una etapa que se viene, que es centralmente la capacidad de tomar una decisión y ser lo suficientemente audaz para ir hacia adelante y hacerlo. Y eso no tiene que ver quizás con alguna política en específica, pero por ejemplo vos hacías la pregunta de, bueno, queremos un tipo de cambio más alto, ¿cómo llegamos? Bueno, quizás haya que el tipo de cambio tenga que tener un salto discreto, y es una paja, porque los ingresos en algún momento van a caer, pero si un proyecto político y un modelo económico es audaz y tiene un objetivo claro, y es un proyecto político con una estructura sólida, que las decisiones se toman todas en un mismo sentido, hacia un mismo horizonte, bueno, hay veces que va a haber decisiones que van a ser una paja y que no van a estar buenas, pero que se van a poder tomar. Y sin esa audacia creo que eso es lo que no recuperaría del gobierno anterior. Creo que esa falta de decisión y de horizonte común es lo más perjudicial que puede tener una política productiva, porque si nosotros estuviéramos haciendo política productiva, y a mí me gusta mucho una política productiva y la hago, y después a ustedes les gusta otra y la hacen, y cada uno hace lo que se le canta al orto, la verdad que el gobierno va a terminar mal. Entonces
evitar que los gobiernos terminen mal tienen que ver también con un orden político más allá de nosotros diciendo qué políticas públicas nos gustan más o nos gustan menos. Y por último, una pequeña cosa que tiene que ver también con esto, que creo que lo decías vos también, de la revisión de un montón de regímenes o un montón de sistemas de incentivos que son muy perjudiciales y dañinos. La gestión pública en Argentina, por lo menos que es donde me tocó, es difícil. Y hay un montón de cosas que te vas enterando en el camino y vos llegás y decís, bueno, está este régimen que es imposible de entender, bueno, lo tratamos de resolver y después pasás al otro. Y tiene que ver también con la construcción de capacidades estatales. Sin trabajadores estatales que puedan entender el Estado que gestionan, es imposible poder reformar cualquier régimen que sea dañino, cualquier política pública que esté mal implementada o cualquier aspecto del Estado que no esté funcionando bien. Entonces, no me castigaría porque algo en una gestión pública de la que participo funcione mal, porque, teniendo la tranquilidad que estoy intentando resolverlo, pero hay cosas que van a funcionar mal y hay cosas que hay que ir resolviendo, pero con un proyecto político audaz que se permita poder tomar decisiones en un horizonte concreto, definido y que idealmente tenga que ver con una patria justa, libre y soberana, pero me parece que tiene que ver con eso. Bien. Bueno, sobre lo fiscal. A ver, nosotros tenemos el mandato hoy por hoy para la campaña y para el programa que estamos trabajando de pensar cómo se va a financiar cada gasto, ¿no? Y ahí nosotros hicimos una estimación, acá números frescos hechos por el compañero y colega Andrés Capa. Ya se bajó. No, nosotros lo que estimamos es que para recomponer lo que es jubilaciones, incluso llevarla por encima, ¿no?, del valor de noviembre de 2023, que era un valor ya muy bajo, para recomponer el gasto en salud, educación, ciencia, y para recuperar la obra pública, ¿no?, que está completamente diezmada, necesitamos 2.4 puntos del PBI, y nosotros tenemos la estimación con un recorte de las exenciones fiscales. Hoy las exenciones fiscales y los gastos tributarios, digamos, son 4 puntos, ¿no? Nosotros identificamos 1.6, que sería lo que le atribuimos a privilegios injustificados, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 1.6, después 0.4 de recomponer bienes personales, ¿no?, retrotraer la baja que hizo Milei, 0.3 de cambiar un poquito el esquema de ganancias con algunas alícuotas más altas en los tramos más altos y 0.2 de impulsar un impuesto a la herencia, ¿no? Eso como un principio, digamos, de reforma en la que estamos trabajando para recomponer gastos, ¿no? Después hay otros gastos que nos gustaría hacer y que todavía estamos trabajando en ver cómo los vamos a financiar. Tenemos algunas propuestas originales, como el Fondo Noruego para la Educación, financiado con las regalías del petróleo y el gas. Pero bueno, es algo que está en nuestra agenda. Después el tipo de cambio real competitivo. Acá tenemos un tema de debate, ya no va a dar tiempo para hacerlo, quedó para el final. O sea, yo comparto y compartimos esto de un tipo de cambio real bajo, es un problema, ¿no? Lo vemos con el turismo, lo vemos con la fuga de capitales, si se combina con la apertura importadora te destruye el aparato productivo, ¿no? Es un problema el tipo de cambio real bajo. Pero yo no sé cuánto le podemos pedir al tipo de cambio real alto, cuántos problemas te va a resolver el tipo de cambio real alto, ¿no? Primero te va a traer un impacto distributivo. Y ahí yo no sé en qué medida uno con las retenciones puede desacoplar ese impacto distributivo. Bueno, un tema para charlar después. Para la próxima. Y después productivamente, ¿qué te va a impulsar, no? Sabemos que las elasticidades de exportaciones de tipo de cambio no son muy altas y que cuando tuvimos los años que tuvimos tipo de cambio real muy alto, hubo un crecimiento de la industria que fue favorecido por ese tipo de cambio real, pero que fue un crecimiento de la industria y no lo que podríamos llamar una nueva industrialización, ¿no? Crecieron las actividades que ya estaban gracias a la protección cambiaria que estaba, pero no logramos complejizar nada de lo que hacíamos gracias al tipo de cambio real, ¿no? Entonces, la verdadera política productiva, bueno, está en otro lado, que igual eso también ustedes lo mencionan. Y sobre lo que no volvería, bueno, estuvo implícito en realidad en lo que dije de los gastos a recomponer, ¿no? No hablamos de recomponer los subsidios, ahí tenemos una coincidencia hermosa, y bueno, eso obviamente da aire, ¿no?, para mantener el equilibrio fiscal, recomponiendo otros gastos que consideramos más indispensables. Bueno, voy a ser muy sintética porque ya son las 9:09. No, en esto de la audacia con moderación, que me parece que
que sintetiza un poco lo que veníamos hablando y demás. Yo creo que es muy importante enfatizar en la audacia, porque la moderación después te la marca la gestión. Digo, tenemos un presidente que hizo campaña con una motosierra, literal, diciendo que iba a dolarizar el país el día 1, que el peso era excremento y que iba a prender fuego el Banco Central. Y hoy tenemos un tipo de cambio controladísimo, un Banco Central interviniendo de todas maneras en los mercados financieros. Y bueno, en lo que cumplió fue la motosierra, pero hasta ahí, porque los intereses capitalizables, chicos, están aumentando y perdieron caja de retenciones. Entonces digo, después la gestión te vapulea, te pega un par de cachetazos y te dice, no, esto no, podés hacer hasta acá. Entonces a mí me parece muy importante la parte de la audacia y por eso enfatizaba en pensar un poco afuera de la caja. Y en ese sentido, no sé, cuando hablamos de subsidios de energía, ¿no?, que son estos temas en los que aparentemente todos estamos de acuerdo. Digo, yo también creo que es un error subsidiar a las clases altas, incluso a las medias altas en la energía, pero también me parece un error no discutir cómo se da la generación, la distribución de la energía en nuestro país. No me quiero poner morenista porque no tengo nada de moreno yo, pero realmente como en un país productor, no pensar cómo estamos pagando todavía las consecuencias de los cambios que se hicieron en los 90 en ese sector, me parece un error. Me parece un error cuando tenemos empresarios prebendarios por todos lados. Digo, hay partes del discurso de Milei que tiene razón, porque gran parte de las élites de nuestro país se hicieron a costa de las tetas del Estado. Entonces, si no repensamos eso que tiene que ver con la propiedad del Estado y con hasta dónde queremos que exista ese ente, bueno, me parece que estamos siendo un poco acotados en las propuestas. Después, en relación al Poder Judicial, para mí hablar del Poder Judicial sin hablar de 3 tipos que encarcelaron a la principal líder de la oposición es un problema. Es un problema, y no porque yo sea cristinista, sino que es un problema porque cualquier persona que piense hacer una política de distribución, una política que se ponga el círculo rojo, tiene 3 tipos que definen si vas preso o no, si podés ser candidato o no. Entonces me parece que es algo que desde los progresismos y de las izquierdas tenemos que estar alerta de esos límites que impone el poder concentrado. No es fácil, yo lo digo desde la comunicación con la liviandad que eso me permite, pero creo que tenemos, y sobre todo tienen, muchas capacidades para pensar estas cuestiones de una Argentina justa, soberana y que mejore la vida de la gente. Bueno, como decía Cande, ahora son las 9:12, no las 9:09. Se hizo tarde, estuvo buenísimo. Esperamos poder reeditar esto con los mismos o con otros compañeros. Simplemente para cerrar, aclarar, el documento es un puntapié, otra vez está en la página de internet. El que quiera hacernos llegar puteadas, comentarios, si quieren juntarse con nosotros a charlarlo, a sumarse a lo que sea, es una invitación y no un libro cerrado de lo que haríamos. Entonces, cerrar con eso, agradecerles a ustedes, agradecerles a los colegas de la mesa y nos veremos en próximos eventos. Está bien, esa es tu comunicación, pues,